El despertar de la leyenda. Algunos lo habréis leído ya. Los que no, estáis tardando en leerlo, en comprarlo y leerlo, porque es un buen libro de fantasía. Yo lo leí hace tiempo porque me pidió Sergio hacer el prólogo y bueno, pues encantado. Lo leí cuando estaba todavía virgencito el libro, que todavía no había pasado las revisiones y tal. Estaba tiernecito el libro, todavía no estaba cocinado y tal, y era muy bonito. Para los escritores es muy bonito leer un libro cuando está ahí en su momento tierno. Me gustó mucho, es un libro que yo lo llamo de fantasía a la antigua usanza, fantasía clásica. Bueno, es un libro de fantasía más bien tolkieniana, sí. Tiene mucho aire de Tolkien. Es un libro que a mí lo que me gustó es que tiene un aire como de cuento, de leyenda, es como una especie de relato que te cuentan en una taberna, unos amigos. Tiene un aire amable, pero también puede ser trágico a veces y también puede ser dramático. Y puede ser épico, es muy épico, es un libro épico. No es un libro tampoco para niños, es un libro que tiene un aire legendario, pero es un libro también adulto. Entonces, bueno, pues ya voy a dejar de hablar yo. Tiene que hablar el autor. Y bueno, pues a ver, cuéntanos un poquito sobre el argumento y la trama y lo que nos vamos a encontrar en las páginas del despertar de la leyenda. Bueno, pues primero daros las gracias por venir a la presentación, dar las gracias a Gonzalo, a Librería Cronos, por darnos la posibilidad de presentar estos dos libros. Y bueno, pues El despertar de la leyenda es un libro, como dices tú, de fantasía clásica, pero bueno, yo le doy un poco, o le he querido dar el toque un poco de mi tierra, ¿no?, de Cantabria, y buscando un poco el alma, ¿no?, a la novela, porque yo me acuerdo cuando empecé a escribir este libro, sí que notaba que le faltaba algo. Yo al repasarlo y al leerlo decía, bueno, aquí falta algo, una chispa, ¿no? Y introduje personajes digamos, recordé cuando yo era niño, porque me contaban historias de allí, de los personajes de mi tierra, y bueno, regresé a mi infancia, ¿no?, de alguna manera, y le di el toque ese que el libro necesitaba, le eché esa sal, ¿no?, a ese libro, a esa historia un poco sosa que era El despertar de la leyenda, ¿no? Y bueno, es un libro, yo creo que es un libro bastante blanco, es un libro que se lee, creo que fácil, se van sucediendo los acontecimientos de una manera ágil. El estilo mío creo que es sencillo, no es complicado. Busco un poco que el lector no se pierda en esos castillos gramaticales. Muchas veces hay autores que en frases subordinadas, etcétera, en fin, te acabas perdiendo ahí, no sabes ni de lo que empezó a hablar al principio. Y bueno, creo que el libro en general igual gusta más al aficionado, digamos, no conocedor de la fantasía. Por ejemplo, para el que se inicie en la fantasía, creo que es un buen libro. Sí. El que no ha leído antes fantasía, es un libro que le puede entrar bien. Porque hay autores de fantasía porque son un poco, bueno, hay por ahí autores que escriben novelas de 1000 páginas, etcétera, etcétera. Brandon Sanderson. Pesado. No. Sí. Que tiene ahí, bueno, en fin, son dos Biblias juntas. Sí. Pero bueno, sí, la gente muchas veces, y por lo que me dicen a mí, incluso, de que se pierden con tanto nombre, tanta historia, fechas, dioses, criaturas, en fin, la gente se pierde, la gente que empieza a leer fantasía. Sí. Evidentemente, para los frikis de la fantasía, todo esto no sirve, este argumento no sirve, porque ellos ya empezaron hace mucho y se conocen todos los recovecos de la fantasía, ¿no? Pero bueno, yo creo que para una persona, por ejemplo, si tú
Natalia, que igual no lee mucho, igual le puede gustar. No lee mucho, fantasía, digo. Igual le puede gustar más. Seguro que lees muchísimo. Sí. Pero todos los que les gusta la fantasía no les gustará. Quiero decir, los que han leído mucha fantasía, entonces... También le puede gustar. Vale. Digo que el que empieza a leer fantasía creo que es un Será buen libro más- para empezar. Para Será más iniciarse. sencillo. Eso es más sencillo para una persona pues, que se enfrenta por primera vez a la fantasía clásica. Para una persona que empieza, pues yo creo que es un libro bastante idóneo. De todas formas, yo lo que pienso es que aparte de que para el que empiece a leer fantasía pues, le puede gustar mucho, porque es un libro que es muy entretenido. Sobre todo es un libro muy entretenido, es un libro amable y es un libro que tiene mucho sentido del humor. Pero yo creo que también al que lee mucha fantasía, y te lo digo por mí, porque yo he leído mucha fantasía, muchos tipos, ahora no leo tanto, pero sí que he leído mucha fantasía. Yo creo que lo que le va a gustar porque es como una vuelta un poquito a los orígenes, ¿no? Una vuelta a los orígenes, y como a mí una de las cosas Me que dijo me ha él, gustado... perdona que te Sí, sí, interrumpa, sí. me dijo que es como volver a casa. Ah. Y es de las cosas más claro, bonitas sí, sí, sí. que Claro yo he que sí. leído de alguien que Sí, me ha sí, dicho de la novela. Claro. Pero en el momento de abrir el libro, tienes que hacer un ejercicio de decir, déjame quitarme de todo lo que he leído, de todo. Es que hay tanto, está tan saturado de autores. Todo. Y fue como, si Claro. me cojo un libro, intento ni compararlo, ni eso, Claro. la voy a esconder. Y fue como eso, hostia, a mí me encantó. Sí, sí, sí. Por eso te decía, digo, tengo que coger tu libro, que quiero regalarlo, porque tengo un amigo que lleva toda la vida con el Señor de los Anillos y no ha cambiado. Claro. Y a la que la vi, se va a ver loco. Estoy hiper convencido. Que lo que me pasó a mí, que, hostia, que no tiene nada que ver con el Señor de los Anillos, cuidado. Pero es la misma manera de... Claro, es que, Sí, es, que es es lo que ha dicho David porque la fantasía ha dado tantas vueltas y ha avanzado tanto y se ha complicado tanto en ocasiones que hemos perdido ya de vista lo que es un cuento. O sea, y lo que trae tu libro es un aire de cuento. Y además lo que me ha gustado es que, empezando por mí, porque ahora estamos con el grimdark, con el tal... La fantasía se ha vuelto muy sucia, se ha vuelto muy... Hay que enseñar la mezquindad, el sexo, los tacos, la sangre, todos son malos, todos son unas tragedias humanas, dramatismo, tal y cual. Y digamos que a mí lo que me gusta es que es como una vuelta a los orígenes de lo que es contar un relato legendario y me ha gustado el sentido del humor, porque creo que la fantasía... le pasa a muchos autores, a lo mejor me pasa a mí también, es como que no se puede ya reírse de sí misma, o sea, no se puede tomar un poquito con su cara a la ligera, amable, sí, o sea, sí. me gusta mucho, una de las cosas que yo creo que le tiene que gustar a la gente y que a mí me encantó, son los chascarrillos, los chistecitos, los momentos, digamos, amables y los momentos ligeros, porque eso me devolvió mucho a Tolkien. Porque Tolkien, me acuerdo, a mí una de las cosas que no me gustó, y ya voy a dejar de hablar porque soy muy pesado. Una de las cosas que no Deja me que hable gustó el doctor. de la peli del Señor de los Anillos de Peter Jackson, tiene muchas cosas buenas, es el aire excesivamente trágico. O sea, todo trágico. Sí. Y me acuerdo que Tolkien pues mete personajes como para aligerar las Sí. cosas y mete un poco como chascarrillos y dichos populares. Como y Tom eso, Bombadil, que y eso lo de recuperas repente- tú, exacto, eso Claro. lo recuperas tú en tu Sí, novela y me sí. gustó mucho. Entonces, también quería preguntarte, al hilo de esto, Sí. si eso es algo que te lo planteaste como una especie de estrategia o salió solo y Sí. que nos hables un poquito de ese tono amable que tiene el libro. Sí, no, evidentemente fue buscado. Es decir, yo le quería dar, o sea, quitar dramatismo. Claro. Evidentemente toda buena novela necesita su dosis de dramatismo, Sí. pero en este caso, como bien dices tú, yo intenté, pues, drama, chascarrillo, Ya. un poco para que el lector tampoco se agobiara, porque Sí. a veces lees mucho drama, acabas hasta Sales deprimido. ansioso, Sí, sí, te dan ganas de bueno, cortarte ¿esto qué es? las venas. Entonces, bueno, el despertar pues tiene pues ese lenguaje también un poco distendido, las conversaciones pues parecen a veces actuales también. Sí. Y luego intenté también buscar un poquito
expresiones de mi tierra, o palabras de mi tierra. Sí, eso tienes que hablar de ello, porque Sí, a mí me lo que encanta. pasa es que aquí... Yo cuando ya estoy de Kenders, hobbits, enanos, elfos, y cuando yo voy a hablar de enanucos, Genial. y janas, ¿cómo era? Los cúlebres, Los en vez de cúlebres, dragones. cúlebres. Digo, esto me ha enamorado. O sea, yo ya que estoy ya de fantasía anglosajona, me parece perfecto porque además eso permite al lector enganchar, o sea, enganchar con cosas más cercanas. Más ¿sabes? cercana, sí. Es que fue, por eso te digo que fue dotar de alma a la novela. Ya. Y recurría a eso, a las leyendas de mi tierra. Entonces, bueno, no solo con los personajes, como has dicho, sino también pues con expresiones. Claro. Del acervo de ahí popular, Sí. de Cantabria. Y sí, la verdad es que los personajes de Cantabria son muy peculiares. En general, los de toda la cornisa cantábrica son bastante parecidos. La mitología Asturias. de Asturias, Cantabria, igual la gallega es una mitología más diferente, sí. Ahí se nota la influencia de los celtas, sí. Bueno, evidentemente todo el norte de España tiene influencia celta, pero yo creo que en Galicia sí que es más, los mitos son más ricos de esa mitología de los celtas. Y bueno, son personajes, por ejemplo, hay un personaje que es único porque es donde yo vivo, el Valle de Aras, que es mi pequeño universo, y es un personaje que es una brujilla, lo que pasa es que es pícara. Yo le he dado un poco un tono más malvado. En esta primera parte, en esta primera novela, no tiene tanta presencia, aunque la tiene. Está ahí siempre sobrevolando sobre los protagonistas. Digamos que se va preparando el terreno para la siguiente novela que tengo ya bastante avanzada y que será un poco la mala, ¿no? El personaje es el malvado. Y es curiosa este personaje porque solo existe allí donde yo vivo y hay una leyenda que es muy curiosa, es muy graciosa también, menos para el que la sufrió. Se supone que la sufrió el señor cura de allí de la zona, sí, porque el señor cura pues no le tiene aprecio o no le tenía aprecio a estas pícaras brujas que son las hijanas, y pues un día decidió acudir a la cueva donde vivían. Se llama Cueva de las Hijanas. La cueva existe, está allí en un pueblo, se llama San Pantaleón de Aras, y la cueva existe, y el señor cura decidió ir a prender fuego a la cueva con hierba seca, lo que llamamos ahí rozo. Prendió la cueva para asfixiarlas con el humo. Pero resulta que al día siguiente lo que se encontró el señor cura es su casa prendida por las hijanas. Las hijanas se vengaron del señor cura. Y bueno, es una leyenda que corre mucho por allí, yo la he oído desde pequeño. Y bueno, son unos personajes, la verdad es que son entrañables. Al final del libro hay una ilustración de mi sobrino Jiménez Rebufo, que es una hijana un poco, bueno, idealizada, pero es guapetón, sí. Y está muy bien. Y bueno, es uno de los personajes que más cariño le tengo, pero hay más, hay los enanucos, como decías tú. El Musgosu, que es un personaje también muy entrañable, muy entrañable. Yo desde el principio, al principio no existía, luego le introduje porque me pareció muy curioso, sobre todo la forma que tiene de aparecer en la historia, que es un poco de rescatar al protagonista de una situación un poco ahí peligrosilla. Y bueno, hay gente que le ha parecido curiosa alguna escena del Musgosu, y ya bueno, cuando leáis el libro tengáis oportunidad de leerlo, sobre todo de algo que aparece, es un homenaje también a Tolkien. Aparece un instrumento moderno, ¿no? Que alguno de los que lo habéis leído igual os acordáis, ¿no? Que es un reloj. Sí, sí. Y es un homenaje que yo le he querido hacer a Tolkien,
Porque los a hobbies los tienen hobbies que tenían relojes, claro, tenían comodidades modernas. Sí. Y bueno, es un poco el homenaje ese que he querido darle a Tolkien. Hay muchos homenajes a Tolkien en el libro, es evidente. Es un libro absolutamente tolkiano. Pues hablamos un poquito del argumento, de que trata de la trama y de los hechos. Los hechos, bueno, pues comienza de una manera clásica. También he buscado digamos, la inspiración o el homenaje en Julio Verne, porque empieza de una manera bastante similar a Viaje al centro de la Tierra. Sí. Encuentra una nota, tal, entonces el protagonista es un joven granjero, encuentra una nota en un libro y en esa nota pues tiene que desvelar el enigma que pertenece. Entonces decide salir de su apacible vida y tiene que resolver ese misterio que en su cabeza dice que debe hacer, pero como siempre el protagonista, en este caso, bueno, como siempre, como sucede a veces en la fantasía, le tiene que empujar a alguien, y en este caso es un amigo de su padre, que también es amigo suyo, una persona ya madura, que de alguna manera es un poco el Gandalf, aunque en este caso no es mago, pero sí que le empuja ahí a salir de su vida confortable, ¿no? Y bueno, la trama pues es una trama bastante sencilla. Tiene que ir a un lugar determinado y en ese lugar pues encontrarán más. El enigma está envuelto en otros enigmas, Sí. y entonces de alguna manera tendrá que resolver cada uno de esos enigmas. Por el camino, como suele suceder en la fantasía, pues se encontrará con varios amigos que le ayudarán en su empresa, y también, lógicamente, con enemigos que le pondrán en serias dificultades, y que, bueno, veremos a ver si las solventa o no. Sí, aparte es una novela épica, quiero decir, hay guerreros, sí. Hay ejércitos, hay batallas, y eso también es muy de Tolkien. O sea, quiere decir que digamos que hay una pequeña trama, un argumento más bien pequeño que tiene que ver con una zona, con una idea más local, pero de repente salta y vamos descubriendo el mundo se va desenrollando como una alfombra, como ocurre con Tolkien, y empezamos a ver ya una historia de países, de reinos, de batallas, de reyes, y ahí también pues eso, que aunque parezca como un cuento, luego se convierte en una historia muy épica, muy medieval. Sí, bueno, a ver, yo la idea que tuve al escribir El despertar de la leyenda, fue empezar de una manera bastante distendida, que relajada incluso, y que la novela fuese creciendo hasta el clímax final, aunque yo creo que hay dos clímax en la novela. Hay una que es la batalla del héroe contra una bestia, que para mí es la mejor. Para mí también. Particularmente, sobre todo en la manera en que se desarrolla. Para mí también. Que es también, procede de una leyenda de Cantabria. Esto también es un poco spoiler, pero tampoco tanto. No. Y luego, pues sí que hay una batalla también, como en toda buena novela de fantasía que se precie, hay una batalla. Y tiene sus dosis de dramatismo, pero incluso en la batalla intenté incluir alguna nota humorística para que efectivamente, sí, totalmente. Digo, bueno, aquí tengo que meter algo porque me está quedando un poco denso. Y entonces también incluí ahí esa pequeña broma, que bueno, los que leáis el libro, pues espero que lo encontréis gracioso. Seguro que sorprendente. Sí, es muy sorprendente. Es muy sorprendente, pero bueno, de alguna manera es lo que buscamos, ¿no? Digamos, de quitar peso a ese drama, porque la vida ya es muy dramática, sí. Y encima, si tienes que leer una novela
y encontrar en ella demasiado drama, pues no es plan. Y entonces, vamos, esa es mi opinión. Sí. Y hay que un poco descargar a las historias de esa crueldad y de esa visión un poco dramática que vemos prácticamente en el día a día. La fantasía es dramática, pero tiene que tener también... El puntito tiene también de dramático. Sí, tiene... Al final... Por Sí, eso digo tiene un que... puntillo. Sí. Pero yo creo que... al final yo creo que lo blanco queda sobre el negro. Claro. Yo creo que sí. Sí que queda. Y luego, pues es una novela, aunque es autoconclusiva, sí que deja abierta la puerta a la continuación. La continuación que, como le he dicho antes a Andrés, ya tengo bastante avanzada y además ya tengo editorial. Es lo más difícil, casi. Sí, la verdad es que en estos tiempos encontrar una editorial es muy complicada. Una editorial además de Cantabria, yo quería que se quedase en Cantabria. La segunda parte. Y conseguí que Editorial Fanes y su editor David, que siempre además ha estado muy predispuesto a publicar esta novela, conseguí no hemos firmado el contrato, pero sí que lo hemos cerrado, digamos, con un apretón de manos, que es allí como en Cantabria se cierran los tratados entre los ganaderos, con un apretón de manos. No hace falta papeles. Con un apretón de manos cierran. Y eso va a misa. Eso no hay juez ni nada que lo rompa. Tú por si acaso echa la firmilla. Sí. Pide el contrato. Sí, que la vida es muy perra, tío. Es un poco idealizado. ¿Has investigado su árbol genealógico? Seguro que es cántabro. Seguro que su madre no es de Pues eso. no he llegado a tanto. No he llegado a tanto. Pues yo te digo, por si acaso... Bueno, habrá que buscarlo. Voy a hacer caso a mi amigo David y habrá que buscarlo. Sí. Pues una cosa que a mí yo quiero decir, y que lo habrá notado todo el que ha leído el libro, seguro que tú lo has notado, David, es que es el inmenso amor por la naturaleza. Sí. Me ha encantado. Bueno, yo soy de ciudad y me gustan mucho las descripciones naturales. Se nota que te gusta mucho, o sea, aparecen descripciones de bosques, de montañas, aparece la personalidad de los árboles. Los árboles son personajes. Incluso hay una raza, no me acuerdo cómo se llama ahora, que son Los Halaron. los Halaron. Espíritus Son árboles reencarnados en seres, bueno, en seres antropomorfos, sean como elfos, ¿no? Una cosa así, humanos. Sí, ¿no? bueno, Prácticamente humanos, ¿no? sí, ellos Yo me los forma... imaginaba como humanos, ¿no? Pero tienen el Sí. espíritu de árbol. Eso es, son unos personajes, adoptan forma humana. Entonces, Porque claro. para ellos les es más sencillo moverse por el mundo de esta manera. Y eso a mí me ha gustado mucho y no carga. Tampoco es que no sea una cosa que esté todo el día que parezca un documental de la naturaleza, Un árbol. sino que eso está muy bien porque además, como ya hemos comentado alguna vez, la propia magia del libro pues proviene de la naturaleza. La naturaleza es mágica y tiene un peso como si fuera un personaje más. Entonces me gustaría que nos hablaras sobre si eso también es algo que salió solo, que querías, lo planificaste, que nos hables de eso. Bueno, yo me imagino que, pensándolo así, debió salir solo por lo que yo he vivido allí. Evidentemente yo he vivido rodeado de naturaleza, de árboles, de montañas, de bosques, de animales. Entonces me imagino que eso estaba en mi ADN. Ya. Entonces surgió solo. Mi amor por la naturaleza es... El gran amor del despertar de la leyenda no es un amor entre dos personas, no es entre dos animales, es el amor del protagonista por la naturaleza. Pues lo transmites, sí. Y yo creo que ahí, esa parte del protagonista creo que es algo autobiográfico. No digo que el personaje sea autobiográfico en sí totalmente, pero yo creo que esa pequeña parte sí. Sí, creo que se nota bastante. La verdad Y además la inspiración, creo que la inspiración al escribir fantasía siempre te vas hacia un determinado tipo de paisaje. Sí. El verde, los bosques, las montañas, los lagos, el cielo azul. Sí, la Es un fantasía poco- suele ser en la naturaleza. En la naturaleza. La naturaleza. Uno cierra los ojos y ve un paisaje fantástico y se imagina siempre una montaña, un bosque, un lago, un río
y eso es así. No sé, a ver, no tiene por qué suceder siempre, seguro hay muchas novelas, evidentemente, donde se desarrollan en desiertos y en la fantasía y en otro tipo de paisajes, pero yo creo que si ahora todos cerráis los ojos y os imagináis un paisaje fantástico, seguro que el 99% de la gente se imagina verde, Sí. azul, Sí, sí, sí. el azul y el verde, como la portada del libro, azul y verde, y yo creo que ese es un toque también que distingue a esta novela. Sí, la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Y luego la inspiración, en plena naturaleza encuentra uno una inspiración grandísima, el sonido del agua. Sí. ¿Y el mar también sale o no? El mar, No. no, en este caso no sale. ¿Y en la próxima? En la próxima. En la próxima sí. Es que ¿Sí? me gusta. Sí sale el mar. Bien. Gracias por preguntar. A ver, háblanos un poquito de los otros personajes, porque el personaje principal pues es como el camino del héroe, ¿no? Muy Sí, clásico. sí. Y luego también se encuentra con otros personajes y cuéntanos un poquito cómo le influyen en ellos, qué papel tienen y a ver. Sí, bueno, el viaje del héroe, el viaje iniciático, Sí. es muy clásico, es un referente en la literatura, el viaje de digamos, el hombre o la mujer inexperto, ¿no? Que sale de repente, sale y se enfrenta a la crueldad del mundo. Hay personajes que yo les tengo mucho cariño, por ejemplo, Thean, que es un digamos, el paladín, es el caballero, ¿no? Sí. Que es, digamos, esa valentía, ¿no? Que igual el protagonista en algunos momentos no tiene, se apoya en él. De hecho, quizás la amistad más férrea no sea la que parece. La amistad entre dos de los personajes hay una amistad muy férrea. Y yo creo que no es la evidente o la que parece muy evidente cuando lees. Luego, más personajes, el Enanuco, que es, bueno, de alguna manera también le tengo mucho cariño. De hecho, hay un homenaje a una canción popular en la novela. Y bueno, otro personaje que es Uphalalot, que también la acompaña. Y digamos que el protagonista busca en estos personajes secundarios, busca un poco llenar esos huecos que a él no tiene. Claro. Digamos que es igual como en la vida, muchas veces buscamos amistades y en las amistades lo que a nosotros nos falta. Claro. Y entonces él se apoya en estos pilares, ¿no? y consigue de alguna manera pues ser un poco una persona más completa. Él busca en las amistades ser una persona más completa, que es lo que hacemos todos. Y una pregunta, ¿cuáles han sido tus principales inspiraciones? Porque evidentemente Tolkien está ahí, es muy fuerte, pero aunque digamos que Tolkien está ahí, tú tienes aunque el molde está ahí, pero tú haces tu propia, digamos, recreación y tiene tu propia firma y sello, que no es una copia como aparecen muchas por ahí, y la mayoría mal hechas, porque ni siquiera tienen el espíritu de Tolkien, ¿no? Entonces, sí que es cierto que tiene tu propia personalidad, porque además la impronta cántabra es muy fuerte y eso le da mucha personalidad, pero aparte de eso, ¿qué fuentes de inspiración o qué cosas te han marcado como escritor para tú escribir esto? Sí, evidentemente Tolkien a mí me cambió mi forma. Yo empecé estudiando ciencia ficción, por cierto. Pues quién lo diría. Empecé ahí y me pasé al lado oscuro. El lado oscuro en este caso es la O fantasía. sea, que eres un cifista, ¿eh? Cada vez menos. Pero sí empecé. No, es que siempre había un pique entre los Sí, cifistas y los de fantasía. sí. De alguna manera Que a mí me gusta la ciencia ficción, ¿eh? te gusta la ciencia Eso ficción. me encanta, vamos. Sí, sí. Y sí, empecé escribiendo relatos de ciencia ficción hasta que descubrí a Tolkien. Y es que sacudió todo en mí, todo. Claro. Fue un antes y un después total. Y una vez que yo dije, leía a Tolkien, eso es lo que quiero hacer.
Yo quiero crear un mundo, unos personajes fantásticos, quiero magia, quiero paisajes, países propios, hechos históricos, quiero batallas, y eso es lo que quería hacer. Que la ciencia ficción, evidentemente, también me lo podía proporcionar, pero yo lo veía más claro haciendo fantasía. Y entonces, bueno, encontré inspiración en Tolkien. Sí que leí, o he leído, por ejemplo, la Dragonlance, me acuerdo que lo leí, o a Tal Williams, Añoranzas y Pesares. La verdad es que el universo de Ostenar a mí me parece muy, muy bonito, muy completo. No entraste a ver. Y bueno, esas fueron mis principales referencias en su momento. También a los clásicos he leído mucho a Verne, me encanta Verne. Al amigo que también me gusta mucho. Yo sé algo de sí. Por eso intento, además yo de lo que he leído, creo que no he leído demasiado, debería haber leído más, pero por ejemplo intento siempre que lo que he leído se note en lo que escribo. Es que eso no lo puedes evitar. No lo puedes evitar. Es inevitable. Yo creo que es que escribes lo que lees. Lo que lees, sí. Punto. O sea, si Pero... escribes novela negra, escribes novela negra. Y si escribes... perdón, si lees lo que lees, lo escribes. Lo escribes. Pero yo intento... O sea, hay gente que las influencias intenta taparlas. Ya. O sea, Claro. aunque al final tú lo escribas, Las niega incluso. las niega incluso, yo no. Claro, eso es lo que decía el crítico Harold Bloom, que decía que el escritor es un ser que intenta superar a sus padres literarios. O sea, quiere decir siempre. que intenta, o sea, le marca, un autor te marca, te llega al corazón, te cambia por completo, y tú es como intentar, entre comillas, matar al padre, o sea, intenta superarlo. Sí. Entonces el escritor que niega eso no llega a nada, no es llega a sincero. nada. Las influencias pues están ahí, hay que aceptarlas y No vas en el eco. meterlas en ti y a ver qué sale. Claro. Entonces Pero- a mí lo que me ha gustado es eso, que aunque tiene influencia de Tolkien, yo he leído libros pues que todos habréis leído, las típicas franquicias, que es una copia malucha entre el de Tolkien y un juego de rol, que es que ya dices, joder, es que esto es un manual. Claro, efectivamente. Entonces sí que es cierto que aunque tu libro tiene mucho de Tolkien, tiene un espíritu propio tuyo, ¿vale? Y eso es algo que me ha gustado mucho. Bueno, yo también, claro, en este caso no es fantasía, yo he leído mucho a Pereda, que es un escritor de mi tierra. Y también hay inspiración en el libro, sobre todo en su libro Peñas Arriba, que es una maravilla. Me encanta ese libro. Habla mucho de Cantabria, de la naturaleza. Describe muy bien los paisajes de Cantabria, el Verdor y todo eso. Yo también me inspiré mucho en él. Manuel Llano, otro escritor de mi tierra, de Cantabria. De hecho, las leyendas y las descripciones de los personajes, me he basado en él, en las que él hizo, él compiló. Él se dedicó a ir pueblo a pueblo y digamos que compiló leyenda a leyenda y le dio forma, porque esas leyendas se estaban perdiendo y yo creo que no sé si llegará un momento en que se pierda. Bueno, gracias a tu libro. Gracias a mi libro, espero que Sí, no pues no sea... es ninguna tontería. No. Porque realmente estás transmitiendo una tradición a tu manera. A mi manera, claro. Porque a mí me y eso es algo que caemos todos, me da un poco de rabia. O sea, que no utilicemos nuestras propias tradiciones, folclore, y estamos siempre detrás de los autores anglosajones. Sí. Y siempre con los elfos, los Eldar y no sé qué, tal cual. Y, Sí. joder, y es, por ejemplo, en terror también pasa mucho. A mí a ver, yo no quiero ofender a nadie, pero a mí me da un poco de rabia a veces que leo novelas de terror de escritores españoles ambientadas en Nueva York. Sí, o en eso Londres. Suena un poco raro, sí. Y digo, Sí. joder, ¿por qué no lo ponen ¿Por en qué no lo hacen Barcelona, aquí? en Madrid, en Sí. Guadalajara, Sí. en Toledo? O sea, Sí. que es tan cercano, ¿no? Pues a mí No lo tiene que el me ha mismo gustado glamour, es... hombre. ¿Eh? Porque no tiene el mismo glamour, hombre. Sí, pero al mismo tiempo no es tan visceral, ¿sabes? Ya. Sí. Yo es Porque como... ahora mismo, por ejemplo, tú lees una de que hay
yo qué sé, un ser terrorífico que está viviendo por debajo del Maremag, ¿no? Donde está en los muelles, en el agua, pues eso sería lo mismo que en Claro, Nueva York, claro. en los muelles de Nueva York. Y es Pero mucho más todos los cercano, hemos ¿sabes? leído. Eso lo dice mucho Juan José Plans, Lo que dice, que el fue melón. un locutor de radio, no sé si le conocéis. Me suena. Sí. ¿Planas? Plans, ya Ah, se Plans. murió Vale. sí, presentaba programa de historias de Radio Nacional, yo lo oía todas las noches. Y él, pues, digamos, escribía también sobre seres de... Él era asturiano y escribía sobre seres de Asturias, historias sobre modernas, Sí. pero, por ejemplo, escribió una que era de un cuélebre para los asturianos, y la verdad muy interesante. Muy bien. No sé si le conocéis o le conocisteis, No, lo visteis no. alguna vez. Tenía una voz muy particular. Y la verdad es que también creo que algo me influyó. Sobre todo cuando escuché esa historia del cuélebre en asturiano, cuélebre. Y para el futuro, ¿cuál es tu idea de los libros protagonizados por Eldar o por otros personajes de este mundo? O sea, ¿qué idea tienes? ¿Quieres hacer sagas o novelas autoconclusivas? Bueno, de momento estoy con la segunda. Yo no soy muy de sagas, es decir, no creo yo Menos que... mal. Sí, Te yo lo no, agradecemos. Bueno, Porque... Bueno, no creo que Es que hay tantas extienda sagas. demasiado, salvo que efectivamente los lectores lo demanden. Si el lector lo demanda, pues hay que hacerle caso al lector. O sea, uno se debe al lector, el autor se debe al lector, sin duda. Sí. Sí, sí, sí. principalmente al lector. A sí mismo, pero lógicamente. aunque sean novelas autoconclusivas, será todo el mismo marco, no el mismo mundo. Claro, claro, a eso Sí. me refería. Es lo que si tienes Sí. energía para hacer toda tu Sí. carrera en este mundo o hacer algún quiebro. Bueno, a mí Vuelve sí a me la gusta- ciencia ficción. Bueno, Vuelve es que ahora a me dice pasar. que vuelva a los orígenes. Siempre puedes meter un platillo volante aquí. Tampoco hay que hacer mezclas. Bueno, una cosa, si en el WoW los orcos son extraterrestres, Ah, pues mira, fíjate. Yo creo que la fantasía se puede meter de todo. No sé qué tal quedaría un platillo volante en Rodania, pero vamos. créeme, un portal es ¿Quién más sabe? fácil de meter, ¿eh? Una space fantasy, coño. Todo eso no se maneja. Bueno, pues, Pues, no sé, a ver, vamos yo concluyendo creo que ya. vamos concluyendo. A ver, Hay que hablar de su libro. convence, no hombre, pero convence al que todavía no tiene tu libro de que tiene que comprarlo y leerlo. ¿Qué le dirías tú a la gente para que dijeras, mi libro merece la pena y creo que deberíais leerlo? Porque lo vais a pasar muy bien. Sí, yo creo que es un libro, Que lo vas a pasar bien, de sí, solo. es divertido, creo que Es entretenido. es entretenido, Sí, no es sí, pesado de leer, como digo, por lo que voy viendo y las referencias que me van dando la gente. Es un libro que les gusta, se lee fácil, se lee en poco tiempo. Es un libro bastante blanco, como digo, aunque tiene su parte dramática. Es un libro al que le gusta la naturaleza, evidentemente se va a sentir identificado. Si te gusta la fantasía, tiene elementos fantásticos. Es un libro que creo que es actual, es de antes y es de ahora. Es una historia, es una novela, es un cuento novela. En realidad, yo creo que es la expresión que más se ajusta al libro, ¿no? Es un cuento que, Sí. bueno, Con estructura de novela. con estructura de novela, pero que en el fondo nos recuerda un poco los años de la niñez, cuando nos contaban esos cuentos Sí. en casa. Y yo creo que volver al hogar, volver a casa, es el principal argumento que yo veo para que este libro lo compréis y os enganche y os guste y me pidáis otra y hasta que vuelva. Vosotros digáis o hasta que el cuerpo aguante. Sí, yo creo que a los que están aquí, si lo leen, le va a gustar. Yo espero que sí. A mí me gusta. Y los que lo han leído, a que os ha gustado. Pues muy bien. Muy mucho. No sé. Mucho. Eh.
Es como una bocanada de aire Sí, fresco. sí, sí, sí. Es que uno acaba saturado de lo que antes decía Andrés, Sí, sí. de tanta violencia, de... Cuidado, que yo soy el tío más guarro que te puede echar a la cara, ¿eh? Me encanta la suciedad, No, me claro, encanta. pero igual Me por encanta. eso también. Pero es que, hostia, es como abrir las ventanas de casa y dices, hostia, qué bien. Es que, Claro, es pero que- igual es por eso. Claro. Mm. Es que hay novelas Las que son como. saturaciones. Que ya llega un momento que es como el masoquismo del lector. O sea, es que sufriendo y sufriendo. Y dices, bueno. Por ejemplo, Juego de Tronos, es que dices, joder, es que Dios mío, mátale al Mátale personaje ya, para, sí. para que ya deje de sufrir. Ya Y mira que mata. no le habla, pero no lo mata. O sea, y ya cuando te desespera, dices, bueno, pues déjale y pues entonces lo mata. Entonces ya cuando no te lo esperas. Entonces sí que es cierto lo que ha dicho, que es como una bocanada de tranquilidad, ¿sabes? Pero que es optimista, entonces. Yo en el fondo soy un optimista. No. A pesar de que a veces me muestro, y Andrés ya que me va conociendo, que soy un poquito, tú también, que soy, hemos tenido alguna charla ahí, Sí. pero en el fondo creo que soy optimista. Soy optimista, creo en la bondad de las personas sobre todas las cosas. Sí. Eso se ve en el libro. Yo intento reflejar mucho la parte buena de la gente. Sí, eso se ve en el libro. De hecho, creo que los malos no son tan malos. Son travesillos. Como toda buena fábula o cuento, por mucho que te lo disfracen, Yo es que, hay salvajada. yo es que creo que, claro, como son como los hijos, entonces los quieres un poco. Y no los ves, no le ves los No es defectos. tan malo. No es tan malo. Ha hecho alguna cosilla. Travesilla. Está en la edad. Claro, claro. Pues nada, Bueno. si tenéis alguna pregunta que hacerle en concreto a él. Me he hecho ya mucho. Podemos hacer Hemos más. parado, Pero no podéis hemos hacer parado. más. Oye, entonces Edgar es el protagonista, ¿no? Edam. Edam. Y si vas a hacer una segunda parte, pues esto quiere decir que está vivo, ¿no? Para la segunda. Sí, se acaba bien, ¿no? Que acaba bien, Lo ha ¿no? dicho, lo ha dicho él. No lo he dicho yo, perdón. Bueno, puede ser otro personaje, ¿no? En la siguiente novela. Y bueno, la siguiente novela pues habrá otros personajes, evidentemente. Oye, Que Edam estará vivo, pues no lo sé. Igual Hay que leerlo para averiguar si está vivo al Y final. vas- Esta es fantasía, a lo mejor acabamos muerto y luego resucita. y luego resucita, porque estas cosas. Tú porque has dicho que era autoconclusivo el libro, pero yo, tal y como me lo he leído, es que más. Porque unos cuantos flecazos. Sí, Y dices, a ver, Claro. esto no puede quedar así. No se puede quedar sí, así. sí, sí, sí. ¿Harás una segunda y ya está o vas a hacer más? De momento una segunda. ¿Cuándo una segunda? Sí. ¿Cuándo Sí, sale? tiene- ¿Cuándo sale? En abril del 2018. En primavera va a venir ahí con las flores. Con lo verde. Con lo verde, claro, lo verde está presente en todos los lados. Pues nada, lo compraremos todo. Seguro. Yo por lo menos lo creo. Sí, sí. Y además No lo has lo dicho sé, ya, ¿no? ¿no? Que eres el prologuista. Sí, lo hice he el dicho. prólogo. Y la verdad es que Borrarlo sin pepinos. Borrarlo sin pepinos. Me pareció, bueno, me gustó Bueno, si mucho puedo lo que pongo era y el si no, prólogo ¿vale? y me gustó el libro. Me gustó el libro. Yo que precisamente quería que fuese alguien igual un poco distinto a mí. No que fuera. Es que, Total. La cara de la cruz, tío. Claro, Borrarlo sin pepinos y ya está. Total. es que digo, si Claro. es alguien que es muy afín a mí, pues ¿Vale? no va a ser objetivo. A mí me sorprendió un montón, la Yo verdad. creo que una introducción me sorprendió y hostia, es como lo más opuesto. Sí, Sí, Dentro de la fantasía, Claro, lo que- mira lo que puede claro, llegar a claro. abarcar. Claro, lo que pasa es que también es cierto que a mí me gusta también el tipo de fantasía. No tanto como yo soy más de fantasía más oscura, más chunga. Pero sí que es cierto que me gusta la fantasía. Sobre todo lo que más me ha gustado no es tanto el aire amable, la bondad, sino el sentido del humor del libro. Tres cosas para mí son los puntos fuertes y los que creo que diferencian esta novela de muchas otras de fantasía. Primero, el sentido del humor, me ha gustado mucho, de que sea capaz de el autor reírse un poco de su propia historia, porque siempre los autores son muy trágicos, muy serios y tal, y como que hay que recargarlo todo, pues tú en un momento, hay momentos en que como que haces un chascarrillo y te ríes. Luego, los personajes cantan, o sea, el folclore. El folclore. Me ha parecido Sí. magnífico y de hecho una vez en Facebook tú dijiste, ¿os parece bien que ponga en vez de Nanuco enano? Y digo, pero ¿cómo se te ocurre?
Tú sigue con los Claro, enanucos, es las que- de Hanna, los Culebers, no me vengas ahora. Sí, me dijo uno cosas. claro, Enanuco se parecía a Eunuco. Y Ah, entonces, claro, Esa persona... sí, la verdad es que es muy... Ese fue antipático. Bueno, Sergio, yo no te lo dije, pero reconozco que cuando me mandaste el documento lo pensé. Lo pensaste, Sí, lo sí, pensaste. lo pensé. Claro, bueno. Entonces, claro, dije, bueno, pues voy a comentar aquí entre la gente a ver qué Ya. opina. Y nada, fue prácticamente el 100% Claro, de bueno, año total, montar en aplastante, Enanuco, que ¿no? además le va muy bien. Y luego la tercera cosa es el amor por la naturaleza. Entonces, aunque a mí me gusta la fantasía más burra, más fuerte, ¿no? Pero esas tres cosas me gustaron mucho. Porque tienen tu propio sello y creo que lo diferencia en muchos libros y lo hace atractivo. Y por eso me enganchó, fíjate. Porque la historia es una historia típica, hay batallas, eso está muy bien, tal y cual. Sí. Pero me gustó el tono. Así que yo creo que le va a gustar a la gente que lo pille, que lo compre. Pues él es Andrés Díaz, le conocéis, ¿no? Bueno, Es autor aquí de Escarrio Muntar. sí, la verdad es que sí. Es un... Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí. Reconócelo. Yo no sé si soy el autor o él me ha pillado a mí. Te ha pillado ahí, ¿no? Y hace lo que le sale Al de final la los gana. personajes, No, yo sí, se lo conté una vez a él, yo creo que la historia le hace a uno, es que al final las historias nos hacen a uno, yo creo que... Sí, los personajes son como hijos. Sí, Y algunos te te salen van, un poco cabrones. te van por ahí, Es más Algunos realista. hacen lo que les da y la este gana. Escarrión es un poco Sí, 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 cabroncete. este hace lo que le da la gana. Sí. Más bien me manda el amigo. Bueno, por eso te digo que claro, es un poco el que te guía por ese camino un tanto turbio Sí. de este mundo, este reino de Sakar. Sí. Es un reino ahí entre dos hermanos que se lo disputan, dirimen ahí sus diferencias los dos hermanos, y al final pues acaba involucrando a las familias, Sí. que de alguna manera es donde salen los personajes secundarios de esta Sí, el novela libro más importante. empieza con una batalla, empieza ya de embestida, empieza ya rodado. Y bueno, pues es una fantasía de tipo medieval, como tú bien has dicho. Pues es una fantasía que el que haya visto la serie de Vikingos, pues el referente es ese. Quizá un poquito más moderno, más que en la serie de Vikingos son más arcaicos, esto es más medieval, ¿no? Pero de todas formas tiene un aire muy escandinavo, Sí, muy del las norte de Europa. influencias. Y bueno, y empieza pues con eso, una guerra civil entre el rey y su hermano, y uno de los clanes en los que está involucrado, que participan en esta guerra son los Guntar, al que pertenece Scarrion. Scarrion es un joven noble. Y acaba la batalla, gana uno de los dos bandos, parece que las cosas llegan a buen puerto, parece que las cosas se tranquilizan, pero ocurre todo lo contrario. O sea, Como toda buena historia. A partir de ahí se vuelve todo al revés, hay una vorágine de hechos políticos, de intrigas, de viajes, y entonces digamos que la guerra continúa. Involucra a Scarrion, a su familia y otros personajes secundarios, y luego aparte además hay una guerra no solo física sino sobrenatural entre los dioses, porque cada bando apoya un tipo de dioses. Entonces al final ya no solo se va a decidir si va a gobernar un rey u otro, sino que se va a decidir el tipo de entidades que va a gobernar el país de Sakar, ¿no? Y por eso tiene un sentido más profundo. Además, Ese es el argumento. Ese es el argumento general, pero es que comienza de una manera, para mí es como llevándolo al boxeo, es que te da un crochet, o sea, de directa, ¡pam! Sí. Y es que empieza con una batalla. Sí. Eso en fantasía, pues no es tan habitual. Ya, La fantasía suele empezar más relajada, más pasadamente. ya. Y ya es que es una manera de golpear al lector, pero a su vez de atrapar. Es decir, le golpeas y le atrapas. Claro. Y yo creo que una vez que empiezas a leer, es que ya no puedes parar, porque claro, empiezas de una manera tan bestial, además la forma de narrar las batallas de Andrés, yo no había leído antes nada parecido, con una crueldad, pero con una... Sadismo, ¿qué? Efectivamente, tortura a los personajes hasta límites ahí
Un poco, pero muy bien. O sea, Ah, pero muy bien, lo ¿no? hace de una manera... Te mato, pero de buen rollo. Las cosas, si se hacen bien. Se hace bien. No se hacen Eso a no se come, a ver. Sí, sí. Yo Y te bueno. machaco, pero de buen rollito, ¿eh? Pero bien hecho. De alguna manera, Todo- tú buscaste eso en el Sí, lector. a ver, son varias cosas. Yo lo primero creo que, bueno, eso lo dijo un escritor que a mí me gusta mucho, se llama Mickey Spillane, que fue el que creó a Mike Hammer. El tío decía sentencias, vendió muchos millones de libros, o sea, que algo sabría. Y decía que el primer párrafo vende tu novela, el último Sí, párrafo sí. vende la siguiente. Sí. Entonces empieza fuerte, empieza siempre fuerte. Ya sea con una carga fuerte literaria, emocional, o sea, pues, emociones a flor de piel, ya sea hechos interesantes, yo que sé, un asesinato, un secuestro, algo así. Entonces yo, bueno, otros libros que he escrito, pues empecé más normal, ¿no? Digamos que Sota Caballo Rey, pero decidí ya empezar como metiéndome de lleno, ¿no? Como por ejemplo ocurre en Star Wars. En Star Wars empieza la cosa ya en faena y dices, bueno, pero ya van con la guerra muy avanzada, ¿no? Pues aquí yo quería que ocurriera eso, que ya estuviera rodado y el primero que fue una embestida, como tú bien has dicho, un crochet. Sobre las batallas, a mí me gusta mucho la épica, me encanta. Me encanta en la literatura, en mi vida, ¿no? Yo cuanto más lejos lo tenga, mejor. Entonces, me parece que la épica es una forma, o sea, tiene muchísimo jugo literario. ¿Por qué? Porque la épica es la lucha y la muerte. Entonces, literariamente, la muerte es muy poderosa. Es un concepto muy poderoso. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir. Entonces, de algún modo, cuando acercas a los personajes a la muerte cruda y aquí al lado, de algún modo el lector de algún modo también está un poquito acercándose. Y me gusta que el lector se implique y que al lector, como bien dices, de vez en cuando hay que darle un buen crochet, una bofetada para que no se duerma, en el buen sentido, ¿no? Y sobre las batallas, pues me gusta muchísimo la historia militar de la Edad Media, de la Antigüedad. E intento transmitir lo que creo que sería no una idealización, sino lo que sucedería. Por ejemplo, en la batalla, y eso es algo que descubrí no en fantasía, sino leyendo ensayos de historia. En la batalla la gente pasa mucho miedo, muchísimo miedo. Y de hecho cuando empieza un bando a vencer, lo primero que ocurre es una desbandada de gente corriendo, de pánico. Entonces en la primera batalla, de hecho, del libro, llega un momento en que se desmandan todos corriendo y los únicos que quedan son los del clan Guntar, porque el padre logra contenerles. Entonces me gusta que sea cruda, que sea cruel y tal, pero que al mismo tiempo sea realista, que sea algo que pueda entender el lector y sentirse incluso empático con los guerreros, que no son todos super Conan, que tienen miedo, que tienen mucho miedo. Y eso es lo que quería transmitir al principio del libro. Algo fuerte. Creo que al lector hay que pillarle, como tú bien has dicho. Intento cogerle del cuello y no soltarle, porque en el momento en que sueltas al lector se te va. Se te va, el lector empieza, como ya he dicho una vez, empieza a mirar, uy, me quedan 100 páginas. Me quedan 100, me quedan 150. Para mí eso sería el peor de la peor crítica. O sea, para mí lo que me interesa es entretener. O sea, luego puede tener otras lecturas más profundas, menos profundas, puede tener otro sentido filosófico, ¿no? Lo que sea. Pero para mí lo más importante es que el lector esté ahí, enganchado a la novela, que hacerle olvidarse de su vida durante unas horas, de sus problemas. Para mí eso es lo mejor que un autor puede darle, porque a mí es lo que me han dado. Y es lo que procuro dar a los lectores, ¿no? Entonces por eso empieza con un pico de tensión muy fuerte. Y la novela pues intento que haya picos de tensión, vaya bajando, pero luego otro. Luego vaya bajando y luego otro, ¿no? Y que haya también giros, que haya sorpresas, giros de los personajes. Sí. Yo creo que te gusta romper clichés. Sí, la verdad es que yo creo que los clichés están para romperlos, los tópicos están para romperlos, porque los tópicos funcionan cuando se habla de ellos, pero luego en la realidad te los rompen todas las personas. Y no hay mejor dicho que las apariencias engañan. Entonces, creo que hay muchos tópicos y muchos clichés en la fantasía, en la literatura.
Y bueno, y está muy bien romperlos por varias razones. Primero, porque cuando rompes los clichés y los tópicos de un personaje lo haces interesante. Si el personaje es predecible, no tiene ningún interés para el lector, igual que la historia. Entonces un personaje que, pues bueno, un personaje como James Bond es totalmente predecible. Tú vas, sabes lo que vas a ver, lo ves, pagas por ello y bien, al que le gusta bien. Pero yo creo que una cosa muy bonita es que los personajes cambien, que hagan cosas que no se espera nadie, ni siquiera ellos. Lo más importante es que ni siquiera ellos sepan lo que van a hacer. Porque a nosotros, si nos ponen en una situación muy difícil, no sabemos cómo no sabemos si vamos a salir corriendo o nos vamos a quedar ahí hasta que ocurre. Entonces hay varios personajes que responden de una manera distinta, llevados por sus emociones, por sus instintos, y ahí está romper el tópico, ¿no? El tópico es cerebral, pero el personaje siempre tiene que ser emocional, y la emoción siempre puede a la razón. Por eso intento que haya emociones que rompan con la razón tanto del personaje como del lector. Bueno, pues háblanos un poco del personaje principal, que es Carrion Guntar, que bueno, es joven, pero ya ha conocido un poco la crueldad del mundo. Sí. Supongo que es habitual en la tierra de Sakar, ¿no? Claro. Ya desde el principio ver o sufrir en sus carnes lo que es una batalla contra el Kahani, que es... Claro. Lo que pasa es que también es cierto una cosa, o sea, nosotros vemos el mundo de Scarrion a través de nuestros ojos. Sí. Para esta gente el peligro, o sea, que te dejen un día sin casa y a lo mejor hasta te degüellen es algo que entra dentro de lo posible. A nosotros nos parecía algo imposible, pero para esta gente es algo posible. Entonces, como bien dices, Scarrion es un joven de la nobleza, de un clan muy fuerte, y es un guerrero porque no hay opción. O sea, ahí todos los varones tienen que pelear. Tienen que, aunque tú ares la tierra, cuando llega el día de la batalla tendrás que coger el escudo, ¿no? Entonces, digamos que precisamente por eso ya está interiorizada la violencia. Aunque es un chaval de 17 años, no es como ningún chaval de 17 años que podamos encontrar hoy en día. Ha vivido mucho, ha vivido gente, sus amigos, hay gente, sus amigos que han muerto, familiares, y es lo normal. Hay gente que ha pasado hambre, entonces está ya muy curtido. Pero aún así lo que más me gusta de que sea joven es que todavía le quede idealismo. Es un personaje que aún cree en la amistad, aún cree en los pactos, aún cree por ejemplo, eso se ve, el contraste entre su padre y él. Su padre es un tío ya muy curtido, es un hombre que ha llegado muy alto, ha sido un pirata, un ladrón, tal, y es un tío que hace pactos, los deshace, es un tío muy político. El hijo pierde en una batalla y está pues muy jodido, tío, hablando pronto y mal, y no lo supera, ¿no? Entonces está enfadado. Entonces me gustó, intenté que, aunque fuera joven y un poco idealista, pues esa contradicción, ¿no? Entre el idealismo de la juventud, que poco a poco se va perdiendo con el tiempo, y la realidad de los hechos, que va socavándole poco a poco. Y bueno, y creo que esa contradicción, como todas las contradicciones de los personajes, son muy interesantes. Porque los personajes tienen que ser contradictorios, si no, no interesan. Entonces, era una cosa muy bonita del personaje. El personaje salió publicado en varios libros y ya en los libros anteriores, 3 libros anteriores, era ya adulto. Era un tío ya muy curtido y bastante cínico. Todavía tenía su propio sistema de honor, o sea, tenía su propio código personal, pero ya es un tío que ha visto mucho mundo. Sin embargo, aquí en este libro, pues es capaz de dejarlo todo por ayudar a un amigo, es capaz de hacer cosas que son un poco irracionales, ¿no? Porque aún cree en muchas cosas que luego las irá perdiendo, ¿no? Entonces, aunque es joven, pues tiene esa contradicción. Es joven, es idealista por ser joven, pero también ha visto ya cosas muy chungas, Claro. muy difíciles. Pero bueno, también tiene a su alrededor, ¿no?, una serie de personajes secundarios que Sí. para mí tienen tanta o más fuerza que el personaje principal, ¿no? Y hay Claro. una en la que coincidimos, yo creo que todos los que hemos leído Scarrion Guntar, Sí. coincidimos en un personaje que tiene una fuerza descomunal. Yo creo que se traga a todos los demás personajes.
y que es Fula, o Fulla. Fulla. Bueno, yo le llamo Yo, Fulla. yo la llamo Fula, Tremenda, y Sí. que es tremenda. uno de los más logrados, para mí el más logrado de los Ya, personajes. es más imprevisible. Es- No te esperas en ningún momento. que Efectivamente, puede pasar. por eso está Claro. logrado, porque yo me esperaba una Sí. especie de damisela así, apocada, Ya, que va a aceptar todo lo que le digan, ya. y pues no sé si será así o no. Bueno, a ver, sobre los personajes secundarios, Scarrion, cuando desde el principio que empecé a escribir las historias de Scarrion, pues tenía referente como de Conan, ¿no? De personaje de espada y brujería clásica. Claro, pero la cuestión es que yo quería que, es lo que hemos dicho antes, de Tolkien, pero claro, pero tú puedes tener un molde, pero hacerlo a partir de él a tu manera, ¿no? Entonces yo quería que los personajes tuvieran mucho peso. En los libros anteriores no tienen tanto como en este, pero sobre todo en la Maza Sagrada tienen bastante peso los secundarios. Los secundarios son muy interesantes. Entonces, a veces en los personajes secundarios tienen tanto peso o más que Scarrion, y que a veces incluso parece como que Scarrion es como una especie de observador, y se queda un poco en segundo plano, y llegan los secundarios y toman protagonismo. En el caso que tú me cuentas, hay secundarios que son muy fuertes. A mí los que más me gustan del libro son los dos malos. O sea, para mí los mejores son el rey y la reina. Queremos a los malos. Me ¿no? parecen, los sí, queremos porque me mucho. parecen trágicos. Me parecen seres en el fondo muy trágicos, A mí el rey Vidor me cae muy bien. que despiertan compasión. A mí no. Me Tú encanta no la eres reina optimista. Yulene. Y respecto a Fulla Guntar, Te cambia mucho. bueno, pues como bien has dicho, digamos que es la hermana de Scarrion, es una chica de la nobleza, el clan Guntar es uno de los más poderosos, y entonces pues le toca casarse con el príncipe. Es un personaje un poco repugnante, un joven un poco asqueroso, ¿no? Entonces, bueno, claro, todos Muy bien, dicho, muy bien explicado. todos estamos ya pensando en lo que va a ocurrir. Y realmente, como ya te he contado en alguna otra ocasión, yo no sé, no creé, o sea, no tuve una estrategia, igual que con otros personajes sí que quería hacer unas cosas muy concretas. Con Fulla tampoco tenía muy claro lo que hacer, y fue señalándome, según iba creando la historia, ideándola, fue quien ella me dijo lo que tenía que hacer. Y realmente pues es una persona, Fulla Guntar, de una inteligencia extraordinaria, una sangre fría pavorosa, y es un personaje que es un superviviente. Es decir, eches lo que le eches, y por muy mal que esté todo, y a pesar de que todos estén contra ella, y en un ambiente donde apenas tiene capacidad de maniobra, pues siempre sobrevivirá, ¿vale? Pero lo que más me gusta de Fulla es lo que has dicho, creo que has sido tú, David, que has dicho que es imprevisible. Fulla en realidad no se conoce a sí misma hasta que llega el momento de la gran prueba, y en ese momento sale la auténtica. Y eso es, para mí es muy bonito en un personaje, porque creo que esos personajes están vivos. O sea, los personajes que no saben ni cómo son, como nosotros. Nosotros no sabemos ni cómo somos, en realidad. Cada uno tiene mil caras y te pasan cosas y respondes de una manera como yo creía que iba a hacer esto, pero luego hice lo otro. Pues en realidad es así, o sea, y Fulla es un personaje que, como has dicho antes, me sirvió para romper clichés, me sirvió para hacer un personaje femenino fuerte, que fuera femenino, que no fuera Doña Conan, sino que fuera una mujer femenina pero fuerte, con las armas que tiene, que sepa jugar con las cartas que tiene, y que tuviera su ración de aventuras. No tenía por qué manejar aceros, pero creo que lo que le pasa a Fulla es bastante entretenido, ¿no? Sí, mucho. Es bastante entretenido, ¿no? Muy bien. Y bueno, y ahondando en lo que hemos dicho antes, yo creo que los personajes hay que ser un sádico con ellos. Eso lo dijo Kurt Vonnegut, que para que tú no tengas miedo de ser sádico con los personajes cuando eres autor, porque solo entonces sacas el jugo, pues ves de qué pasta están hechos, a ver por dónde tiran, ¿no? Y entonces con Fulla pasó eso, pues le metí mucha presión y realmente me salió por la calle en medio. Entonces es un personaje, le tengo mucho cariño, creo que es un personaje pues troncal de la novela, muy importante. Y bueno, y la verdad es que me ha dicho mucha gente que lo ha leído que es de sus favoritos. O sea,
tanto hombres como mujeres. Porque creo que es un personaje auténtico, tampoco es un personaje que vaya de nada, ¿no? No es una persona chula, ni presuntuosa, ni tal, sino incluso a veces es débil también. Es un personaje natural. Y hoy en día, eso lo comentábamos también ayer en Gigamés, que hoy en día parece que hay una obsesión por cómo escribir personajes femeninos. O sea, ahora se escriben tropecientos mil artículos, leo artículos, cómo escribir personajes femeninos, cómo hacer mujeres, muchos autores, sobre todo hombres, parece que están como obsesionados de no meter la pata, ¿no? A ver si me van a llamar de todo y caer bien. Bueno, y vemos lo que dijo Laura Gallego. Bueno, que se armó con Laura Gallego el otro día. se armó la marimorena. Entonces, Madre Dios. yo cuando veo esos artículos, yo pienso que es todo humo. O sea, vamos a ver, yo creo que no hay ni personajes ni femeninos ni masculinos, solo hay personajes. El que sea hombre o mujer no cambia nada. O sea, es un personaje y punto. Cada personaje es un universo en expansión. Entonces lo que importa no es ni que la sociedad sea opresora, ni que esto sea justo, sea injusto, que pueda ser un rey, una reina, tal y cual, sino es la calidad del personaje. Un personaje, una esclava del harem, por ejemplo, puede ser muy fuerte. Un mendigo puede ser orgulloso. Un rey puede ser tímido. Esos personajes son muy poderosos, literalmente, independientemente de lo que les haya tocado vivir, ¿no? Entonces, yo creo que Fuya pues entra dentro de esa categoría en el sentido de que para mí es un personaje, aunque sea una chica, pues que está en evolución constante, ¿no? Creo que me gustaría que eso les ocurriera a los demás. Incluso Fuya empieza con una idea del mundo y acaba con otra. Es un personaje que empieza es como más infantil y acaba como más madurando, ¿no? Y hay otros personajes que cambian. Por ejemplo, el rey cambia mucho, la reina Yulene cambia, el padre al final cambia también. Entonces eso es lo bonito, que bueno, ya estoy haciendo digresión. Lo bonito es que los personajes sean contradictorios. Para mí un personaje bueno es el que tiene contradicciones. Cuando un personaje es muy coherente, es un rollo. O sea, un personaje tiene que tener contradicciones y conflictos. Porque eso es lo que nos ocurre a todos. Todos somos contradictorios, conflictivos con nosotros mismos. Y nadie nos entendemos, en realidad. Entonces, los personajes tampoco se pueden entender mucho a sí mismos, ¿no? Muchas veces son emocionales y viscerales. Con Fuya pasa un poco eso, ¿no? Bueno, otra de las cosas yo creo que más me ha llamado la atención es la utilización de la magia. Esos dioses, ese panteón de dioses y diosas. Sí. Y bueno, de alguna manera ese oscurantismo. Sí. Y quiero que nos hables un poco de ese panteón, de esa mitología dentro de la mitología. Ya. Y bueno, un poco te has inspirado en las leyendas nórdicas o las mitologías escandinava, celta. Bueno, yo, sí, realmente yo quería que hubiera dioses y tiene inspiración en los dioses nórdicos. Hay un panteón de dioses. Lo que ocurre es que yo no quería que fueran dioses antropomorfos evidentes, tipo pues Thor con un martillo, un tío rubio o pelirrojo, el otro con el parche y los dos cuervos. Yo siempre lo que quería es que fueran entidades, númenes, entidades que no se puedan ni describir. O sea, que sean seres que simplemente los seres humanos, para entenderlos, porque están ahí, entonces están ahí, es como un ser que está ahí pero no puedes entender porque es muy poderoso y puede acabar con todo, pero es una entidad sobrenatural. Pues los seres humanos necesitamos entenderlo todo. Eso es es fundamental para el ser humano entender las cosas. Entonces, como no entendemos lo que hay ahí, le tenemos que dar una imagen antropomorfa. Si un ser es muy poderoso, tenemos que representarle como un guerrero. Si un ser domina los elementos, tenemos que representarle como un padre sabio, ¿no? Entonces, pues yo quería que hubiera dioses, pero que fueran como entidades confusas, muy poderosas,
un poco tipo Lovecraftianas, en el sentido de que cuando las ven, incluso los sacerdotes que les sirven, es muy fácil enloquecer, es muy fácil aterrorizarse, porque no los entienden tampoco, no saben si piensan, si no piensan, son como seres, entidades muy poderosas. Y luego están enfrentadas a otro que es un dios más antiguo, estos son más modernos, los luminosos, son como unos dioses que se llaman los luminosos. Y luego hay otro que es un dios oscuro, que es como más atávico, más profundo, más antiguo, ¿no? Que se alimenta de sangre, de almas. Y sobre... esa es mi idea de la religión, ¿no? De las religiones, digamos, paganas y las religiones que, que yo quería meter en el libro. Y luego aparte está la magia, el elemento mágico, que la idea que tengo yo sobre la magia es una idea personal, no tiene por qué sentar cátedra ni nada, cada cual que haga lo que quiera en sus libros. Es que la magia tiene que ser algo que no sea muy evidente, que no puede ser explicado de forma clara, o sea, porque si tú haces un recetario de hago 3 puntos de energía y me sale un hechizo, hago no sé qué de magia y sale esto otro, digo estas palabras y aparece esto, entonces ya se acabó la magia, lo que tenemos es una especie de tecnología o de incluso ciencia. Entonces a mí lo que me gustaba es que la magia tenga un punto incomprensible, que tenga un punto que no se pueda ni explicar, ni siquiera los magos pueden entenderla del todo. Los magos la manejan, pero es una fuerza que escapa a su comprensión. Es como si manejaran una electricidad sin saber qué es electricidad, ¿no? Pero incluso así tampoco funciona la magia, porque no funciona siempre de la misma manera. O sea, la magia que a mí me gusta es la que tú haces 3 cosas y hoy te sale así, pero mañana sale así. Porque si no sería una tecnología, sería una técnica. Entonces estos libros, hay algunos libros de fantasía que es que... pues Los manuales. sí, cojo no sé qué, hago 3 unidades de energía y me sale esto, y luego 2 y me sale esto, ¿no? -1 elevado al cuadrado. Entonces, claro, pues eso ya es una ciencia, O sea, es ahí una ya pierde tecnología. ahí la esencia. Y esa es la magia que me gusta mostrar. Y la brujería, hay magos y magas, hay brujos y brujas, hay brujos masculinos y femeninos, que cada uno tiene su función. Y bueno, y esa es la idea que yo tenía sobre la magia. A mí, y centrándonos un poco en tu estilo, a mí me ha gustado mucho la utilización de la metáfora que haces. En tu estilo narrativo es muy rica, utilizas muchos elementos ahí de la naturaleza también. Sí. Descripciones de paisajes, descripciones de situaciones. Por ejemplo, en las batallas también. Sí. Me ha gustado mucho el ambiente tabernero, con palabras malsonantes. Ya. Todo lo contrario que el mío, precisamente, pero por eso me ha gustado. Y de alguna manera, eso también ha sido, es tu estilo habitual. Pues encaja bien con esta novela, lógicamente. La verdad es que normalmente no soy tan metafórico, tan de prosa poética, porque aquí hay muchos pasajes que ya son prácticamente prosa poética, ¿no? No sé por qué, me salió así en quería que fuera así, quizás por lecturas que he tenido últimamente, y creo que la metáfora pues es algo que sirve muy bien para describir, porque cuando tú describes a una persona, si dices, pues tenía una cara alargada y tal, y con el mentón escual y tal, bueno, está bien, pero si tú dices que era como un caballo viejo, lo dejo aquí, por favor, que si dices que es como un caballo viejo que acaba de ser, digamos, que acaba de salir de una cuadra, pues realmente lo que haces es una descripción visual. Entonces la metáfora, lo mejor de la metáfora es que es muy visual, creas imágenes en la mente del lector. Entonces cuando describes, por ejemplo, una montaña que parece una serie de dedos amputados, pues entonces estás creando imágenes y además estás obligando a la mente del lector a trabajar más. No solamente está viendo la montaña, sino que tiene que compararla con otra imagen y hacerlas cuadrar, ¿vale? Entonces, esas cosas para describir están muy bien, porque hace las descripciones muy dinámicas. Por ejemplo, Dickens, a ti te gusta mucho.
es un tío que hace unas descripciones impresionantes de personas. O sea, solamente una cara descrita por Dickens pues es una maravilla, porque es muy visual. Entonces a mí me gustaba, mira, me apetecía hacerlo así. A lo mejor en el futuro, en otro momento, pues lo hago como un estilo más plano, ¿no? Más directo. Pero aquí me gustaba, pero he intentado también que sea fluido, ¿no? Que no sea algo muy virtuoso literariamente, sino que también sea fluido, ¿no? Y que sea un poco, pues, como un poco caricatura, ¿no? Lo que has dicho, Tabernario. Sí. Me gusta que algunas cosas sean como caricaturas, que sean tan grotesco, que sea tan sucio, tan tal, que sea como algo ya retorcido, muy grotesco, buscado, ¿no? sí. Y eso me gusta mucho, ¿no? Creo que hay cierta belleza en la caricatura, ¿no? Viniendo a cuento. Sí, Hay un personaje que no voy a hacer spoiler, sí. que a mí me tiene fascinado. ¿El qué? Que no recuerdo el nombre del personaje, ¿Cuál? es el mago de los luminosos. ¡Ah! Es que es para partirte la caja, es que es genial. Sí, ¿Dónde miraste para hacer este personaje? Pues mira, para empezar, es que ya estoy un poquito harto de los magos con el cucurucho. Se nota, ¿eh? Se nota. La barba. Inmaculados. Sí. O sea, están todo el santo día en el bosque arrastrando el manto y es que llegan y Gandalf el Gris, es que vamos, es que acaba de limpiar su túnica, ¿no? Entonces quería que los magos fueran como muy mundanos y quería reírme un poco de ellos, ¿no? Este personaje realmente, pues, no sé ni cómo se me ocurrió, pero dije, mira, el mago más poderoso tiene que ser el más asqueroso. Una genialidad. El mago más y además es que son ancianos, entonces claro, son Está la verdad, ancianos está muy- que son, hay algunos magos que es que tienen incontinencia, entonces cuando hacen un hechizo y tal, es que se meten sus cosas de encima. Pero es que eso pasaba en la realidad, o sea, quiere decir que los guerreros se ciscaban encima. Sí, no, es verdad. Entonces, claro, yo quería que fueran magos grandes, como lo que has dicho tú de romper clichés, no sé si lo hice aposta o no, pero quería que fueran seres de mucho poder, majestuosos, pero al mismo tiempo que fueran como grotescos, como que te rieras. Y sobre todo quería reírme un poco de los magos tipo, ¿no? De los magos de manual, ¿no? Y la verdad es que No, pero te da este vidilla, personaje te da me mucha encanta. vidilla. No me haces spoiler, ¿eh? Sí. Estás en un momento álgido de la novela, Sí. que estás haciendo una historia y tal. ¿Perdona? ¿Pero dónde estamos? A ver. Y eso te da... Hostia. Claro, porque Es un chascarrillo. Porque eso sirve para romper esquemas. Y al lector le encanta que le rompan esquemas, ¿no? O sea, cuando tú estás con un personaje que dices, pues va a hacer esto y haces lo otro, como que te quedas. Entonces, claro, hay que romper los esquemas de manual. Son magos. Los magos además es que son muy viejos. Los masculinos, los femeninos, bueno, hay brujas y hay brujas que son niñas incluso y hay otras que son ancianas. Son también bastante asquerositas. Pero los hombres querían que fueran ancianos, pero puramente ancianos en el sentido más escatológico. O sea, y creo que además eso les da mucha humanidad, ¿no? Les da mucha humanidad. Te has inspirado también en nombres reales de nórdicos Sí, y lo has trasladado a tus personajes. sí, eso lo he hecho en varias novelas. Por ejemplo, en La Maza Sagrada, que habéis leído algunos, son todos nombres africanos. Es una cultura africana y tal. Los castellanicé un poco porque había algunos que eran impronunciables. Sí, con ZW juntas, cosas así, ¿no? Entonces, aquí yo quería que tuviera un aire como muy escandinavo, un aire muy real, y que al lector enseguida le trasladara ahí. Entonces lo que hice fue coger todos los nombres, son nombres escandinavos, auténticos, ¿vale? Noruegos, suecos, daneses. También los he castellanizado, porque hay algunos que son impronunciables. Pues a lo mejor si era Harlan, pues decía Harlan. JR, porque tampoco me gusta, aunque lo uso con Scarrion, o sea, con la SK y tal, tampoco me... Todas estas grafías TH, tal, son como muy anglosajonas y estoy un poco harto también de ellas, ¿no? Entonces he intentado, por ejemplo, Fuya es un personaje que en el original es Fulja o algo así, ¿no? Pues dije, bueno, pues Fuya y ya está. También Audumla. Yo no lo Audumla. conocía y lo leí. Audumla, sí. Audumla. Sí, sí.
Sí, pero es que esos nombres son musicales. Quiero Claro, decir claro. que no hace falta... Yo, la verdad, yo he visto incluso gente que utiliza programas para crear nombres. Hay programas de... Pero no tienes por qué, o sea, te coges auténticos nombres históricos y pues tú coges un glosario de nombres, por ejemplo, góticos, visigodos, celtas, romanos, y le vas a dar un aire mucho más sólido a la novela, porque es algo que ocurrió de verdad y los estás metiendo ya directamente en un referente sonoro. Y eso es lo que hice con los nombres. Pues te ha quedado muy bien. Es que Vale. una de las cosas que a mí me interesa es recalcar que para mí la principal inspiración es la historia. ¿Vale? Yo he leído mucha fantasía, ahora leo bastante menos fantasía, pero lo que leo es mucha historia. Entonces, cosas que aparecen en el libro son cosas que son reales. Han sido reales. O sea, batallas incluso, he cogido batallas. Hay una batalla de barcos que ocurre así. Ocurrió así. Entonces, no hace falta tampoco a veces echar mano de mucha fantasía. O sea, la historia es que se lo supera todo. Lo supera todo. La realidad supera la ficción. Exactamente, es lo que siempre digo, siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú escribieras si no hubiera existido Alejandro Magno, o Carlomagno, o Juana de Arco, o Isabel la Católica, o el Cid, o yo qué sé, o Gengis Khan, te los escribe un escritor y no te los crees. Es que es imposible creértelo. ¿Por qué? Porque esto es imposible, pero es que la historia lo rompe todo. Entonces, no te hace falta más cosas, te lees un libro y es que los grandes lo hacen. O sea, Martín, ¿qué ha hecho? O sea, se ha basado en la Guerra de las Dos Rosas, en Inglaterra. Otros pues cogen libros de historia y ya está, para escribir buenas batallas. No hace falta mucha... Te coges un libro de historia militar, ves cómo peleaban, cómo la disposición de los ejércitos y sale solo. Entonces, además una cosa buena que tiene la historia, si lees mucha historia, yo siempre digo que creo que un autor de fantasía debe leer mucha historia. Es que es muy sólido, te sale todo muy sólido. Y además el lector lo entiende perfectamente, ¿vale? Porque todos los vacíos que pueden quedar, tú describes 4 cosas, si lo haces bien, los vacíos que quedan, las cosas que no has descrito, lo que está por ahí borroso, el lector lo llena con su propia mente, con películas que ha visto, con libros que ha leído, porque los referentes son muy claros y son muy poderosos. Entonces una cosa muy rara, por ejemplo, hacer una novela de fantasía con vaqueros, vas a tener problemas. Vas a tener... La hay, Seguro que la hay. las hay. Y también con pólvora y cosas así, y las hay. Y el que lo hace muy bien. Pero tienes que hilar fino, ¿eh? O sea, cuando realmente coges un referente ya hecho, como el medieval o la antigüedad, todo es mucho más sencillo y es muy verosímil todo. Bueno, pues yo creo que son bastantes las razones para comprar, que nos ha dado Andrés, para comprar tu novela Scarlet Gunter, pero si quieres añadir alguna más. Bueno, yo creo que al que le gusta la fantasía creo que le va a gustar, porque tiene las cosas que son importantes en muchas novelas de fantasía, que yo llamo fantasía medieval, porque en realidad lo que buscamos son historias medievales. Luego entran los magos y tal, pero en realidad lo que queremos es historias de héroes, de guerreros, de reyes, de intrigas palaciegas. Entonces, yo creo que al que le gusta la fantasía le va a gustar, porque está todo eso, están los magos, los dioses, los demonios, la magia es bastante siniestra, al que le guste un poquito el tema más de terror también le va a gustar mucho. Pero aparte de eso yo creo que le puede gustar al que no le gusta la fantasía, porque yo creo que trata temas que son inmortales, ¿no? Y son del ser humano. Pues trata temas como por ejemplo lo que he comentado antes, el idealismo de la juventud, los ancianos que ya están muy resabiados, pero aún así vuelven un poquito a ser jóvenes en un momento dado, la muerte, el dolor, el miedo, también está la familia, los lazos poderosos de la familia, que por un lado empequeñecen al individuo y por otro lo alimentan, ¿no? Esa es la contradicción que todos tenemos con la familia, ¿no? Por un lado queremos
escapar y por otro lado nos da fuerza, ¿no? Eso sale en la novela. También cómo corrompe el poder, el precio del poder, la tragedia de las personas que a veces no pueden elegir su propio camino, lo eligen las circunstancias. Entonces, creo que es un libro que le puede gustar a gente que no le guste la fantasía, porque lo que intento es crear emociones. Creo que lo más importante es que los personajes creen emociones en el lector, porque eso es lo que buscamos todos. Cuando leemos, es lo que decía ayer. ¿Tú con qué te quedas de Star Wars? ¿Con las naves? Sí, las naves son muy bonitas, pero con lo que realmente recuerdas es Darth Vader, Luke, Yoda, Leia. Cuando lees El Señor de los Anillos, Gandalf, Gollum, Frodo. ¿Por qué? Porque te han hecho sentir cosas. Porque las historias está ya todo escrito, no hay nada por escribir, ya está todo hecho. Como mucho puedes reinventar un poquito y hacer una combinación nueva, ¿no? Pero lo que realmente va a llenar al lector son las emociones que puedes transmitir con tus personajes, ¿no? Y creo que, o por lo menos lo intento, creo que transmito cosas fuertes, ¿no? Emociones fuertes, y creo que es entretenido. Creo que tratan temas que son entretenidos y que son fáciles de entender y de comprender por cualquier persona, aunque no le guste la fantasía. Y creo que le va a tener pues enganchado y olvidándose de sus asuntos durante unas cuantas horas, lo que dure la lectura, y le va a gustar. Y es evasión, y al mismo tiempo creo que tiene otras lecturas que ya he comentado antes. Por eso creo que le puede gustar a todo el mundo. Muy bien, pues si queréis preguntar... Bueno, si quieres alguna preguntar cosa. también del libro suyo. O sea. Y después de esto que viene. ¿Habrá más Porque- escarremonta porque o...? te digo, te comento, yo soy lector. Sí, No soy sí. ni crítico ni quiero serlo, por Dios. Claro, yo te había leído cuando Guerreros sin Rostro, pero ya creo que perdí la pista. Ya, Y Maravilla, que hace nada, un añito, poquita cosita. sí, Usted, que esto me lo ha parado. Claro. Glorian de Skull me ha parado. sí. Y me he leído casi toda tu obra, pero que Sí. dice en menos de... Sí, sí. ¿Cuánto ha sido? ¿6 meses? ¿5 meses? Sí, sí, una cosa así. Y he dejado alguno apartado, que no tiene Vale. nada que ver. Ujú. ¿Cuándo harás una novela histórica? Uf, Uy, Las palabras mayores. Es que, Andrés, te ha puesto una trabajo. novela histórica. ¿Tú Andrés. sabes lo que es eso? tú te vas ahí. ¿Tú sabes Tú lo te que... vas ahí. ¿Cómo que me voy a ir? ¿A la novela histórica? Vas por ese camino. Claro, yo tengo la gran suerte de poder Sí. leer La Maza Sagrada Ujú. y Escarrio. Sí, Y he encontrado tanto la manera de narrar, ya. de describir. Hostia, No escribas novela histórica. pero es que yo lo veo. No lo sé. O a lo mejor, claro, es que yo soy muy fan del Camino del Acero. Es territorio Ya, comanche. claro. Y el Camino del Cuando vas Acero con Tarosa, Sí. es todo clave histórica, como bien dice. Sí, sí. Sí, es algún elemento, Sí, pero que no tiene... sí, no tiene mucha trama sobrenatural. No. A ver, ¿cuándo voy a escribir una novela histórica? Otra Me da tal pereza. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir, poner unos caballeros medievales, unos guerreros en un mundo inventado y funciona muy bien. Pero el problema está en el friquismo del lector de novela histórica. Muchos que te dicen, no, es que esta espada cuando se forjó era del siglo tal. Y me has metido aquí esto. Es que empieza porque el principal del lector los principales lectores de novela histórica Son son muy- historiadores. Exacto. Y te van a salir con mil, Esto no puede no, ser. porque esto no ocurre así, porque Bueno, esto pues ocurre siempre hay un así. margen de libertad. Es que esa es la cuestión, que Ese es no- el problema, que la novela histórica no te deja margen de libertad. Esa es Salen la ya en la cuestión, fantasía, que en la la fantasía. fantasía te deja tal margen de libertad. Claro, sí, sí, sí. Que a mí me encantaría escribir novela histórica. De hecho, tengo ideas. Yo también. Tengo ideas porque además es que, joder, es como la historia está Pero es que hablas con historiadores y te desaniman. Y- Por ejemplo, está el Cromwell, gran Cromwell, Sí, que es histórica. Claro, claro. Pero se meten elementos... Sí, porque Ya, lo un elemento de del fantasía. rey Arturo tiene Sí, un puntillo un mundo ahí mítico de y tal, fantasía. sí. Ahí Sí, la sí, saga sí. Pedro Y de hecho, por ejemplo, incluso en en la trilogía de Africanus, al final del todo, cuando ya Escipión está viejo, pues aparece ahí un puntillo de los dioses romanos cuando se va a morir y tal. Entonces, ciertamente se presta, ¿no? A mí me gustaría, lo que pasa es que ya te digo que me da tal pereza que es que me siento tan libre escribiendo fantasía. Porque es eso, que tampoco tienes que explicarlo todo. Es decir, si tú escribes, es como decía Reverte,
Así que, bueno, pues que me viene un tío diciendo que el morral que lleva aquí el Capitán Alatriste es el de hace 50 años antes. Porque no era de cuero repujado y no sé qué. Pero es así. Tanto, Es así, tanto. sí, es así. Y más. Sí, sí. Y más. Y más. Inocente Entonces, que soy, coño. y más. En el Yo fondo, soy como sí. tú, a mí yo leo una novela histórica y tampoco me fijo en los detalles, pero hay gente muy friki, ¿no? Es que al final de los 90, a principios del 2000, a ver, mi punto de vista, estábamos como huérfanos los de fantasía. Había Sí. mucha mierda, Sí, hablando en plata. sí, sí, sí. ¿Y dónde te ibas? A la A la historia. histórica. Claro, sí, claro. Yo te digo que el Camino de Acero para mí es histórica y yo me lo trago más. Claro. Aparte que está... No, es que el camino al acero es Grecia. pero- Es la antigua Grecia, es que pero- ahí lo metía a saco la antigua, bueno, pues mi amor por la antigua Grecia, la metía ahí y bueno, también pasado por mi propio filtro, ¿no? Pero vamos, que a mí me gustaría, no lo descarto, por el momento no, por el momento no. Sí, me quería preguntar a Dime. los hombres que me ha venido. Dime. Has mencionado a Conan, has mencionado a Lovecraft, es que con la Sí. antigua Grecia me ha venido. He notado un cierto paralelismo en Skaren Guntar, por lo que tú has contado, que no la he leído, con la Ilíada. ¿Puede ser que te haya influido algo? Pues no tiene mucho. No sé, eso que empieza en una batalla y tal. Ah, bueno, claro, sí. Que haya dioses detrás Claro, de, cada, claro. de cada bando. Sí, Me lo que pasa es que en la Ilíada y en Homero en general los dioses son muy antropomorfos, o sea, los personajes son totalmente humanos. Sí, sí, o sea, pero quiero decir en el sentido de que cada bando tiene a sus dioses. sí, etcétera. lo que pasa es que en el Camino del Acero, o sea, en Sangre en el Hielo, los dioses son entidades como muy confusas. Como No muy- son tan muy evidentes como... Lovecraftianas, ¿no? Muy- Sí. Son muy... Y de hecho, lo más probable es que incluso los adoradores y los sacerdotes pues sientan mucho terror. O sea, los dioses están ahí, pero es mejor no verlos. Entonces, comprendo tu comentario. Sin pero haber no es leído. exactamente Sin así. haber leído, claro. Pero sí que es cierto que la Ilíada, no la Odisea, porque la Odisea es más tranquila y tal, pero la Ilíada es todo caña, o sea, es Sí, que sí, a mí sí, o sea, es que uno de mis libros Ha habido favoritos. momentos que Preciosa. ibas Sí, describiendo la sí. novela, no te voy a decir que te hayas Claro. haya dado, pero que tiene puntos que me han recordado un poquito. Pues no lo sé, a lo mejor es que de estas cosas que tienes ahí en el inconsciente... Sí, también Luego es que, a salen, ver, y luego ha salen salido- de- también es que son por las ahí. obras de fantasía clásicas, ¿no? Entonces, inevitablemente, Claro, sí. todo Es lo que de fantasía la nos vamos madre a... del cordero, vamos. Aunque Sí, no, lo, es que aunque no lo queramos reconocer, Claro, va a tener Evidentemente, algo, la ¿no? Odisea es... La Ilíada y la Odisea. Y la Porque Odisea. además es que la Odisea tiene, bueno, y los mitos griegos en realidad, Sí. es que tiene, o sea, es que Todo viene de ahí. todo o sea, está trasvasado, o sea, tú ves a Sí. Polifemo, los gigantes y tal, Sí. y luego lo ves en otras de fantasía, incluso Tolkien, ves cosas de la Sí. antigua Grecia y de temas, sobre todo célticos y Sí, sí, antiguas... Creo que él dijo que se inspiró en eso, en la Ilíada y en la Odisea. Claro. Oye, y yo que me estaba acordando de Hamlet, cuando no sé qué explicabas del rey y la reina, que Ah, son malísimos. mm, No hay- pues mira, Ahí- eso me gusta muchísimo, porque a mí me Algo encanta Shakespeare, a mí también. Me encanta Shakespeare. Bueno, yo pierdo mucho porque no sé inglés. Entonces, pierdo mucho al leerlo. Uy, que mira. Pero, en inglés es... claro, pero me gustaría saber inglés para leerlo. Para mí, los grandes de la literatura pues son Shakespeare y Cervantes. Lo que pasa es que Cervantes no tiene este punto. Cervantes es digamos, maravillosamente increíble, pero tiene un punto de humor español muy grueso que no tiene Shakespeare. Shakespeare es demasiado trágico, es muy trágico, no tiene fin. Sí, muy Y profundo, Cervantes es sí. trágico, pero luego te Sí. mete una discusión entre Sancho y el Quijote que te partes, ¿no? Entonces, a mí me encanta Shakespeare, porque los personajes de Shakespeare son muy retorcidos, son muy profundos y son muy... son muy esquineros, o sea, tienen tantas esquinas, tienen tantas facetas, son buenos, son malos, son malísimos, pero los malos, pero luego te dan pena. Eso es algo que me hubiera gustado. Por ejemplo, el rey, para mí el rey es un personaje que, con toda soberbia que diga, me parece muy shakespeariano, porque es un personaje que es malvado, pero al mismo tiempo es muy trágico, y está muy encerrado en su propia jaula de obsesiones, y no puede escapar de ellas. Claro. Y aparte es alcohólico. O
sea, es un tío que es que está con el cerebro empapado en alcohol, o sea, que ya se junta todo. Y eso es un personaje muy frustrado, o sea, es muy shakespeariano en el sentido de que la frustración es lo que le define, ¿no? Y pues todo lo que hace, pues el hombre le sale mal, ¿no? Y sabe que les va a salir mal, es muy trágico, ¿no? Entonces, los personajes trágicos me encantan, porque son personajes que tienen consciencia de lo mal que le va a ir todo, y aún así no cambian su manera de hacer las cosas. Eso es el héroe trágico es ese. Entonces eso me gusta que haya personajes así de ese tipo. La reina, Yulene, me gusta mucho porque son personajes muy trágicos. Y me causa mucha lástima ese personaje, ¿no? Creo que los mejores malos son los que luego te dan compasión. Que sientes compasión por ellos. Por ejemplo, Sobre gusto, ¿no? claro, por ejemplo, Darth Vader. Al final todos estamos con Darth Vader. Es mi personaje favorito de Star Wars, o sea que... Siempre, los malos son los mejores. Los malos son los mejores porque son los libres. Son los que hacen lo que tú te contienes, lo hacen ellos. Como decía el autor Tom Hardy cuando hizo el de Bane, la de Batman, que bueno, es una interpretación increíble porque solo se le ven los ojos y lo que te transmite con los ojos es impresionante. Pues le decían, y oye, ¿y no te ha molestado que estás todo el rato con la máscara? No puedes hacer un papel que puedas te vean las facciones, solo te ven los ojos y tal. ¿No crees que es un poco limitado como actor? Dice, no, es que lo mejor que te puede tocar es que interpretes a un malo, porque el malo hace lo que le da la gana, o sea, y no tiene límites. Entonces es como es que los malos en realidad tienen mucho de lo que nosotros querríamos ser. De nuestra naturaleza oculta, ¿no? Exactamente, pero claro, tenemos que reprimirnos porque no podemos hacer eso. Pero precisamente el malo paga un precio, que es por no reprimirse, luego tiene una carga trágica. Porque realmente los más malos luego se ven arrastrados por el mal, ¿no? Y no pueden escapar de ello. Y bueno, pues mira, me has hecho un halago muy grande. Pues sí, Cuando me has recordado a Shakespeare. Si era la imagen que transmitía. Eso me lo ha dicho algún ya, amigo, me lo dijo estamos con Martín Shakespeare, también, sí. un amigo mío, que le recordaba un poquito a personajes de Scarrion de la Maza Sagrada, por ejemplo, a personajes de Shakespeare, que eran como muy trágicos. Claro. Y los nombres son muy musicales, por lo que explicas, hay mucha música también en la obra, ¿no? Y Sí. Shakespeare es música. Claro, o sea, claro. por fuera. Hombre, yo lo que intento con los nombres es que creen una solidez, o sea, que ayuden a crear una ambientación, ¿sabes? Por ejemplo, hay una novela que cogí todos los nombres eran celtíberos y es impresionante, o sea, los nombres celtíberos es que la forma de llamar a la gente define a la gente, o sea, no es lo mismo llamar el Darión que decir Caracacto. O sea, eso ya tiene un tono, la novela tiene otro tono, ¿sabes? Entonces, claro, eso lo sabía perfectamente Tolkien. Cuando hizo a los elfos y Arendil y tal, no era porque fuera una hortera, sino porque quería crear una emoción. Y cuando llama Uruk-hai a los trolls, a los trasgos, pues será porque quiere crear otra emoción. Entonces, los nombres te ayudan a crear un ambiente. Son importantes en la Sí. fantasía, los nombres. Muy importantes. Le dan personalidad a una novela. Sí. Pero a él no lo has contestado, que estás Que trabajando. Ah, vale, bien. No había olvidado, No, porque es que Estaba yo, zapado ahí. como yo es que soy un charlatán, si me preguntan de mi libro, pues soy insoportable. Pues, como Has venido a hablar de tu libro. Como casi Claro, como casi todos. Todos tenemos algo Eso en es común. como, es que los libros son nuestros hijos, entonces El es ego del como, escritor como es- al padre o al abuelo que le dicen, ¿y tu hijo qué tal? ¿Ha aprobado? Uy, pues es que está haciendo la carrera, eso no sé qué, tal, y mi niño cómo juega al fútbol. Bueno, pues así somos un poco, ¿no? Entonces, lo que tú me dices, ¿qué va a ser lo siguiente? No tengo ni pajolera idea. O sea, Scarrion es totalmente imprevisible. Me gustaría seguir con las historias de Scarrion. Me gustaría seguir de una manera cronológica, pero tampoco lo sé porque es un personaje que hace lo que le da la gana, sale de pronto. Es lo que comentaba también ayer, que al principio para este crowdfunding iba a meter otra novela que tenía por ahí aparcada, que no ha sido publicada,
y que no tenía nada que ver con esto. Pero al final escribí esta porque digo, pues yo creo que va a quedar mejor, ¿no? Y porque en ese momento me pedía salir. Ha estado este personaje durante mucho tiempo dormido, pues desde el 2003 o 2004 hasta el 2017 salió lo de Lorena. Y ahora sale otra vez y parece que está pidiendo caña, ¿no? Yo me gustaría seguir, igual que quiero seguir con Argar, por ejemplo, que es otro personaje mío, y espero que siga adelante. Pero por el momento lo estoy dejando ahí en barbecho. Sí, porque menos El Camino del Acero y El Imperio contra Dios, todos los otros libros del mismo mundo. Sí, a Porque ver. van pegando Sí, en teoría, hasta en este descargue el último. Hay sí, un... de hecho el de Burkran sale con Scarrion, Sí. ¿vale? Y Argar no es exactamente el mismo mundo, pero estoy pensando hacer una especie Pues está como... de movida tipo Murkuk de planos, que uno pase a otro durante un rato y Es se una vea. solución del Bueno, personaje nosotros este. tres sabemos algo de eso, ¿no? Sí, sí, exactamente. Un poquito, Luego sí. ya hablaremos. Vamos, Ah, sí, vale, tenemos bien, que hablar. bien, bien. Sí, luego hablamos. Entonces, a mí me encantaría seguir, yo quiero seguir con Scarrion. Vamos a ver, también hay que tener tiempo, claro. El tiempo es limitado para los autores que no somos Stephen King. Sí, que curramos otras cosas. Expertos gestores de tiempo. O sea, un autor es alguien que trabaja, que tiene 25 horas al día. Un Una autor para es- escribir y el resto para No hacer nos todo. olvidemos, es SEO, es ¿El qué? Sí. SEO, experto en marketing, Bueno, total. Publicista. 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 Hazte un crowdfunding. Bueno, Sí, te lo es verdad. aseguro. jope, ya. Yo ya llevo 5 o 6, o sea. Sí, sí, Bueno, le puedes preguntar mejor ahí. sí. Así que sí, yo quiero seguir con Scarrion. Que sea el próximo libro dentro de 2 años, no lo sé. Eso ya, pero sí, además ya tengo ideas para el próximo. Y será... Presentes algo ahí. Será, si puede ser, a ver, que luego a lo mejor algún libro de cuando ya tenga 45 años o 50 y tenga hijos ya y todo, vete a saber. Pero sí que me gustaría seguir donde lo he dejado y que se fuera por el continente, o sea, y viviera aventuras por ahí. Bueno, ya que has sacado el tema, Sergio, de vuestra experiencia en el crowdfunding, que ha sido positiva. Bueno, ha sido realmente... ¿Lo recomendáis? Iba en... que si, no, bueno, eso es como... Depende. Les preguntas a ellos, no a mí. a ver, yo te digo una cosa, si sé lo que es ahora, yo creo que no me metería. No, si lo hubieras sabido antes. ¿Ah, sí? Porque es vértigo. o Es sea, una montaña rusa. Y dices, Dios mío, o sea, me voy a meter una hostia aquí, que esto no sale ni a tiros, al final sale y no sabes ni cómo sale. Por lo menos en mi caso, ¿no? Y la verdad es que sí que es a momentos de desesperación. También, bueno, yo no es por... Por desanimar a nadie. No es por criticar, bueno, luego lo digo. No, dilo. El hombre dilo. También es que vaya editorial con la que os he visitado a tomar, para hacer el crowdfunding. A ver, es que el crowdfunding de libros.com es difícil. ¿Por qué? Es mucho, ¿eh? Porque... Es muy poco tiempo. No, es que voy a explicarlo porque Sí. vosotros no lo sabéis. Él y yo hicimos el crowdfunding al mismo tiempo. Ah, la misma Porque la editorial. idea de libros.com era sacar una línea más juvenil y una más adulta. El adulto era el suyo y el juvenil era el mío. Y el mío no salió. Y por experiencias con otras editoriales también haciendo crowdfunding me di cuenta de que, bueno, de que libros.com tiene un estilo demasiado particular de hacer crowdfundings y que sinceramente no coincide nada con mi mentalidad a la hora de hacer un crowdfunding. ¿Vale? Se puede hacer de otra manera. ¿no? Se puede hacer de muchas otras maneras y precisamente la de libros.com no me pareció la más adecuada. Y tú, Sergio, que eres más optimista. Sí, yo... A ver, volvería a hacerlo. Arréglalo. A pesar de todo, sí. Porque el resultado está aquí. Claro. Entonces sí lo volvería. A ver, yo aquel A él le ha pasado al falló contrario, y sí. voy a seguir haciendo si es necesario. O sea, vale. yo Que no se me- aprende también, ¿no? Se aprende, Se aprende también, por muchísimo. Se supuesto. aprende, es un curso acelerado de marketing, Por supuesto. de conocimiento del mundo editorial, Lo que no sé del si mundo del yo crowdfunding. volvería con libros.com. porque A mí personalmente no me gustó la forma en que encaran los crowdfundings. Hombre, lo que pasa es que ellos te lo dejan todo para ti. Es decir, que empieza el mes y tú te lo comes y te lo buscas Ya todo. ves, ahí tienes, te sueltan al ruedo, Entonces, ¿no? digamos que es muy... es que te da mucho vértigo
Más Empiezas- eso, si no De tienes todas- experiencia. voy a defender un poco. Sí. A mí ya me advirtieron de eso. Estás Sí, a mí a me lo Sí. advirtieron también. A mí me dijeron, bueno, nosotros te ponemos un poco la facilidad para publicarlo, pero quien tienes que conseguir los mecenas eres tú. Claro. Nosotros te haremos poca promoción. A mí es que casi no, nula. a mí es que no me dijeron eso, pero bueno. No voy a meterme en esas... Claro, es que- Básicamente, Evidentemente, como Sergio y yo, al final hemos visto que la cosa ha cuajado. claro, es que el resultado... Lo ves de otra manera. Vemos el resultado y claro, y todo lo que haya podido ser más amargo, pues al Lo final se olvidas un diluye. poco. Sí. Entonces tampoco podemos decir mucho malo. Lo que sí le diría a la gente que se quiere meter en un crowdfunding es que se lo piense. Que lo piense bien, Y se lo estudia. Y se lo que estudie y el terreno que no es lo algo que prepare. haya que hacer a la ligera. Es un desafío muy fuerte porque te expones ante toda la gente y realmente es que te expones mucho. Yo hay momentos en que decía, esto es imposible que salga, pero es que yo decía, es que esto no ¿Cómo tiene va a ser? manera, o sea, que me queda la mitad y me quedan como una semana y media o menos y quedan como un mogollón. Pero al final dices, bueno, mira, aunque solo sea por los que ya se han hecho mecenas, pues hay que tirar para adelante y que pase lo que sea. Y al final sale. Al final en mi caso salió. Yo creía que no iba a salir. De hecho estaba totalmente seguro que no iba a salir. Pero al final la gente se animó en los últimos días. Nunca había hecho un crowdfunding en mi vida. Y Y será la primera y la no última lo vez. sé, no lo sé. Nunca no lo se sé, sabe, porque ¿no? nunca Nunca digas se nunca sabe. jamás. Pero lo que te quiero decir es que sí que le diría a la gente que va a hacerlo que se lo piense bien, que conozca bien la editorial, cómo funciona, Claro. que conozca bien lo que puede dar, que estudie otros crowdfundings, que hable con gente Sí, que que ha hecho. hable sobre todo con gente que lo ha hecho, Exactamente. que lo ha conseguido, y igual con gente que, Que también igual, no lo ha conseguido. igual le va muy bien. Porque claro, A ver, crowdfundings que a han mí ido la muy bien. mayoría me han ido bien. Claro, por ejemplo, ahora el que ha hecho, los que han hecho Víctor. Blanco y Gonzalo, Les ha ido de coña. les ha ido Increíble. muy bien. Claro, habían hecho ya otro, el primero, claro, entonces todos los lectores del primero, Claro, tenían un muy público. bien. Claro, ya Pero- tienen una base de lectores. Pero sí, Es eso que es muy Ronin claro. va todo con crowdfunding, ¿no? Me parece. No, Ronin literario no. ¿No? No. Va algunas cosas sí, otras no, pero no va todo con crowdfunding. Y la verdad es que, hombre, ahora se ve muy bonito lo de todo esto del Baez y tal, pero me acuerdo que cuando apareció el primero, pues joder, que los tíos se lo curraron, pero a lo bestia, o sea, y además es que estaban mostrando la portada, estaban ya pagando a la ilustradora antes de sí. que se la jugaron. Sí, sí, sí. Entonces, a veces, cuando te lo juegas todo, dices, es que ya estoy pagando hasta el ilustrador, esto Claro, tiene que salir pues, sí o sí. Entonces, claro, Es un acicate eso. hay que tener una mentalidad especial para lanzarse, hay que conocer la editorial, hay que conocer tu capacidad, con qué armas cuentas, Tantear el terreno. por Yo- dónde te puedes mover. Yo llevo 2 años. Un año de tantear terreno, y luego ya cuando vi que pisaba sobre suelo firme, me lancé. La gente confía en ti. Y Posiblemente- se lo tienes que agradecer muchísimo. Claro, posiblemente sean lectores para siempre. Es posible. Bien. Porque el crowdfunding además lo que te permite, las cosas buenas, que tienen cosas buenas, Hay que decir las cosas buenas. es, también. te permite interactuar con los lectores. Te van conociendo, van viendo cómo crece la novela. Yo, por ejemplo, les he consultado la portada, lo de los personajes. Claro. Es decir, ellos se han sentido parte del proyecto. Claro, que colaboran en cierta No, y Claro. además que además es que es una opción que es efectiva. Es efectiva. Vamos a ver, ahora mismo estamos en un punto en que aquí todo el mundo escribe, Sí. todo el mundo publica. Hay más escritores que lectores. Menos David Alarcón que no escribe, aquí todo el mundo escribe. Bastante con leer. Y todo el mundo publica. Entonces sale tal cantidad de novedades editoriales que es que ya puedes ser, o sea, pues la hostia. Es que te pierdes ahí entre medias. Es un mare magno. Entonces, una forma de salir adelante, una de las formas es el crowdfunding. Es el crowdfunding. Lo que pasa es que, claro, tienes que conocerte, tienes que conocer la editorial, tienes que pensártelo y luego tienes que tener un punto de locura también. Porque si te lo piensas mucho, No lo arrancas. haces. Bueno, pero eso todos los escritores creo que lo tenemos. Sí, pero mira, yo he publicado
unos 5 o 6 libros que ya tenía publicados, 6 o 7, bueno, no sé. Y ciertamente el modelo tradicional es yo te doy paso del manuscrito, correcciones, tal, me lo publicas y luego a ver qué pasa, ¿vale? Esto es al contrario. Primero consigues los lectores. Y luego lo hace. Primero te buscas la vida para conseguir Yo lectores. es que como empecé publicando por crowdfunding. Claro, claro, bueno, tú ya desde el principio ya tienes la idea, ¿no? Pero también es cierto una cosa, o sea, cuando tú publicas con la forma tradicional, el impacto es mucho menor, muchísimo menor. Claro, no sabes qué va a pasar. Claro, no sabes qué va a pasar. También digo que es mucho más cómodo para el escritor, ¿eh? Claro, hombre, te manda el manuscrito y Toma. claro que sí. porque, por ejemplo, en la trilogía de Tierra de Misterio y Leyenda, que la sacó su sello a principios de año, pues, era un sorteo, ¿vale? Yo salí elegido y dije... Y ya me pregunté, ¿vais a hacerlo por crowdfunding? No, esta sale directo. Yo, no me digas. Qué alegría me da. ¡Qué alegría me da! Sí, sí, es verdad. Lo que pasa es que cuidado, porque también es cierto que luego te pegas el planchazo. Claro. Porque claro, aquí los escritores somos seres que nos creemos que el universo entero está ha dejado de respirar para ver qué hace. Ah, sí, ¿sabes? sí. O sea, y cuando no nos lee nadie, oye, ¿cómo que no nos leen? Es que esto es una injusticia universal. Pues no, es que hay mucha oferta de ocio. Claro, hay mucha oferta. Y punto, ya está. Y a lo mejor no le interesas a nadie. Entonces, sale tu libro por los canales tradicionales y a veces, y te empieza a llegar, sobre todo al principio, el primero, el segundo, y te llegan los informes de ventas y dices, Dios mío, pero si tenía 50.000 amigos, que ha pasado todos aquí? querían leerlo. Pues nada. Entonces, claro, todo tiene su parte buena y su parte mala. Yo creo que es una forma y realmente van a salir más. Es una opción. Van a salir más, cada vez saldrán más, que si autoedición, que si edición a medias con editoriales, que si saldrán cada vez más formas, que ya en realidad la editorial y el autor pues están menos distanciadas, cada vez menos. Sí, efectivamente. Antes se veía al autor como muchos años como si estuviera ahí en un periodista. Exactamente. Y ahora pues nos hemos acercado y nos hemos humanizado. Internet nos ha acercado mucho. Sí, internet. Luego el crowdfunding te permite conocer a mucha gente. En mi caso pues le conocí a él, a él. Claro. Lectores a través del crowdfunding. Yo creo que depende también, como dice él, la editorial, pero bueno, si al final el resultado sale, bienvenidas han sido todas las penas. Bueno, ¿y más preguntitas? ¿Algún valiente más? ¿Alguna valiente? Natalia, ¿te animas a hacer alguna pregunta? ¿Cuándo vas a escribir un libro, Natalia? Si te lo digo muchas veces. ¿Me puedes ir dedicando? Gracias. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por venir, por aguantarnos Ha sido un Muy placer. interesante. y bueno, pues Y nada, os pues, esperamos vamos a en ver las cómo- letras, en las páginas de nuestros libros, ahí os esperamos. Eso.